¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión, ya casi las últimas de las lecturas platónicas. En este caso vamos a leer el Critón, ¿sí? Y para ir ya de frente al grano, porque esta lectura es fascinante, la verdad, voy a dar primero ciertos datos del Critón y antes también presentar a quienes nos van a ir acompañando en esta sesión. Tenemos a Paul Manco. Paul va a ser de Critón, ¿sí? Y también tenemos a Natalie. Natalie va a estar en el papel de las leyes, ¿ok? Bueno, cuestiones generales. El Critón se calcula que fue escrito después de la Apología. Si recordamos, hace unas semanas atrás vimos la Apología y en dos sesiones, ¿verdad? Y nos quedamos en que Sócrates ha sido juzgado, ha sido ya sentenciado a muerte, ¿no? Entonces el Critón es lo que viene, es la segunda parte. ¿Ok? Hay una tercera parte también, ¿sí? Pero todavía esa va a tener que esperar porque según la misma datación de los diálogos platónicos, esa tercera parte, ya en la que Sócrates muere tomando la cicuta, ya no sería una de los testimonios tempranos de Platón en cuanto a escritura, sino ya sería posterior. ¿Sí? Entonces eso para dejarlo en claro. Ok, entonces el Critón es un diálogo que viene luego de la Apología, es un diálogo que revela los firmes principios en la vida de Sócrates, ¿sí? Y también pues nos muestra el cómo es con sus amigos, ¿no? Critón, recordemos, Critón es uno de los amigos que tiene Sócrates de toda la vida, es casi contemporáneo de la que lo conoce desde siempre, ¿ok? Varios temas también en este diálogo. Tenemos, por ejemplo, el tema de las acciones, ¿no? Cómo las malas acciones dañan algo en nuestro interior, ¿no? Esto nos dice Gatri. También nos habla sobre la conducta vista desde un punto de vista universal, ¿ok? Desde un punto de vista universal. También nos habla, como siempre, ¿no? En todas estas lecturas de este año, ya que está acabando, el bienestar del alma y que el bienestar del alma tiene que estar por encima del bienestar del cuerpo. También ese es uno de los tantos temas que trata. Eh, y también repitiendo al Hipias menor, recordando los que han estado en Hipias menor, eh, nos dice que los más, ¿no? Los que pueden hacer un gran daño también pueden hacer un gran bien. Esa idea también está esbozada aquí. Y por último, también una suerte de imperativo kantiano, ¿no? ¿Qué ocurriría si todos se comportaran como yo? ¿Ok? Esto es importante saberlo. ¿Ok? Porque, claro, Sócrates está en esta situación de ya escapar, ¿no? Ya escapar, salvo la vida, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? ¿Ok? Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, ya dando este preámbulo sobre el Critón y los temas que trata, ahora sí vamos. Son 4 escenas, ¿ok? Vamos a la primera escena, en la que está, pues, el preámbulo con su amigo Critón. Y también tengo ahí ciertas cosas que compartir al respecto. Pero ya vayamos de frente a la lectura. Luego de esta lectura, eh, ya nos ponemos en orden con los comentarios. Bueno, entonces comenzamos ahí. Critón, ¿listo, Critón? Empezamos en 3, acá, 2, 1. Ya. ¿Por qué vienes esto ahora, Critón? ¿No es pronto todavía? Bueno, en efecto, Sócrates, es muy pronto. ¿Qué hora es exactamente? Bueno, comienza a amanecer. Me extraña que el guardián de la prisión haya querido atenderte. Es que él ya es amigo mío, Sócrates, de tanto venir aquí. Además, ha recibido de mí también alguna gratificación. ¿Y has venido ahora o hace ya tiempo? Hace ya bastante tiempo. ¿Y cómo es que no me has despertado enseguida y te has quedado sentado ahí al lado en silencio? No, por Zeus, Sócrates, en esa situación tampoco habría querido yo mismo estar en tal desvelo y sufrimiento. Pero hace rato que me admiro viendo que suavemente duermes y a intención no, no te despertaré para que pasaras el tiempo lo más agradablemente. Muchas veces ya antes durante toda tu vida te consideré feliz por tu carácter, pero mucho más en la presente desgracia, al ver qué tan fácil y apaciblemente la llevas. Ciertamente, Critón, no sería oportuno irritarme a mi edad si ya debo morir. También otros de tus años, Sócrates, se encuentran metidos en estas circunstancias, pero su edad no les libra en nada de irritarse con su suerte presente. Bueno, así es, pero ¿por qué has venido tan temprano? Bueno, para traerte, Sócrates, una noticia dolorosa y agobiante. No para ti, según veo, pero ciertamente dolorosa y agobiante para mí y para todos tus amigos, y que para mí, según veo, va a ser muy difícil de soportar.
¿Cuál es esa noticia? ¿Acaso ha llegado ya desde Delos el barco a cuya llegada debo yo morir? No, no ha llegado aún, pero me parece que estará aquí hoy, por lo que anuncian personas venidas de Sunio, que han dejado el barco allí. Según estos mensajeros, es seguro que estará aquí hoy, y será necesario, Sócrates, que mañana acabes tu vida. Pues buena suerte, Gritón. Sea así, si así es agradable a los dioses. Sin embargo, no creo que el barco esté aquí hoy. ¿De dónde conjeturas eso? Bueno, voy a decírtelo. Yo debo morir al día siguiente que el barco llegue. Así dicen los encargados de estos asuntos. Entonces no creo que llegue el día que está empezando, sino el siguiente. Me fundo en cierto sueño que he tenido hace poco, esta noche. Probablemente ha sido muy oportuno que no me despertaras. ¿Cuál era ese sueño? Bueno, me pareció que una mujer bella, de buen aspecto, que llevaba blancos vestidos, se acercó a mí, me llamó y me dijo, Sócrates, al tercer día llegarás a Arafel Tía. Extraño es el sueño, Sócrates. En todo caso, muy claro, según yo creo, Gritón. Demasiado claro según me parece. Pero, querido Sócrates, todavía en este momento hazme caso y sálvate. Para mí, si tú mueres no será una sola desgracia, sino que, aparte de verme privado de un amigo como jamás encontraré otro, muchos que no nos conocen bien a ti y a mí, creerán que habiendo podido yo salvarte, si hubiera querido gastar dinero, te he abandonado. Y en verdad, hay reputación más vergonzosa que la de parecer que se tiene en más al dinero que a los amigos, porque la mayoría no llegará a convencerse de que tú mismo no quisiste salir de aquí, aunque nosotros nos esforzábamos en ello. Pero, Gritón, ¿por qué damos tanta importancia a la opinión de la mayoría? Pues los más capaces, de los que sí vale la pena preocuparse, considerarán que esto ha sucedido como en realidad suceda. Pero ves, Sócrates, que es necesario también tener en cuenta la opinión de la mayoría. Esto mismo que ahora está sucediendo deja ver claramente que la mayoría es capaz de producir no los males más pequeños, sino también los males mayores, si alguien ha incurrido en su odio. Ojalá, Gritón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. La realidad es que no son capaces ni de lo uno ni de lo otro, pues no siendo tampoco capaces de hacer a alguien sensato ni insensato, hacen lo que la casualidad les ofrece. Bien, aceptemos que eso es así. ¿Acaso no te estás tú preocupando de que a mí y a los otros amigos, si tú sales de aquí, no nos creen dificultades los psicofantes al decir que te hemos sacado de la cárcel y nos veamos obligados a perder toda nuestra fortuna o mucho dinero o incluso a sufrir algún otro daño además de estos? Si en efecto temes algo así, déjalo en paz, pues es justo que nosotros corramos este riesgo para salvarte y si es preciso, otro aún mayor. Pero hazme caso y no obres de este modo. De Me otro modo, preocupa esto. Sí, Gritón, me preocupa eso y otras muchas cosas. pues bien, no temas por esto. Ciertamente tampoco es mucho el dinero que quieren recibir algunos para salvarte y sacarte de aquí. Además, ¿no ves qué baratos están los psicofantes y que no sería necesario gastar en ellos mucho dinero? Está a tu disposición mi fortuna, que será suficiente según creo. Además, si te preocupas por mí y crees que no debes gastar em, lo mío, están aquí algunos extranjeros dispuestos a gastar su dinero. Uno ha traído incluso el suficiente para ello. Por ejemplo, Simias de Tebas. Están dispuestos también Cebes y otros muchos, de manera que, como digo, por temor a esto, no vaciles en salvarte, y que tampoco sea para ti dificultad lo que dijiste en el tribunal, que si salías de Atenas no sabrías cómo valerte. En muchas partes, a donde quiera que tú llegues, te acogerán con cariño. Si quieres ir a Tesalia, tengo allí huéspedes que te tendrán a ti en gran estimación y que te ofrecerán seguridad, de manera que nadie te moleste en Tesalia. Además, Sócrates, tampoco me parece justo que intentes traicionarte a ti mismo cuando te es posible salvarte. Te fuerzas porque te suceda aquello que lo que trabajarían con afán y de hecho han trabajado tus enemigos deseando destruirte. Además, me parece a mí que traicionas también a tus hijos. Cuando te es posible criarlos y educarlos, los abandonas y te vas. Y por tu parte, tendrán la suerte que el destino les depare, que será, como es probable, la habitual de los huérfanos durante la orfandad, pues o no se debe tener hijos o hay que fatigarse para criarlos y educarlos.
Me parece que tú eliges lo más cómodo. Se debe elegir lo que elegiría un hombre bueno y decidido, sobre todo cuando se ha dicho durante toda la vida que se ocupa uno de la virtud. Así que yo siento vergüenza por ti y por tus otros y por nosotros tus amigos, de que parezca que todo este asunto tuyo se ha producido por cierta cobardía nuestra. La instrucción del proceso para el tribunal, siendo posible evitar el proceso, el mismo desarrollo del juicio tal como sucedió, y finalmente esto, como desenlace ridículo del asunto, y que parezca que nosotros nos hemos quedado al margen de la cuestión por incapacidad y cobardía. Así como no te hemos salvado, ni tú te has salvado a ti mismo cuando era realizable y posible, por pequeña que fuera nuestra ayuda. Pero toma una decisión, por más que ni siquiera es esta la hora de decidir, sino la de tenerlo decidido. No hay más que una decisión. En efecto, la próxima noche tiene que estar todo realizado. Si esperamos más, ya no es posible ni realizable. En todo caso, déjate persuadir y no obres de otro modo. Gracias. Bueno, que cerramos la primera escena. La primera escena, ¿ok? Algunos comentarios que tengo al respecto, y luego ya les doy la palabra a ustedes. Para empezar nada más, ¿verdad? Recordamos otra vez el contexto. Sócrates está siendo condenado a muerte y ya está en prisión. Y de repente, ¿no? Está dormido ahí tranquilamente y viene su amigo a avisarle que le han dicho que por ahí va a venir el barco y ese barco pues es que viene de una procesión ritual al día siguiente de que el barco llegue, Sócrates va a tener que fallecer. Entonces su amigo está preocupado porque ya se les acaba el tiempo y Sócrates sigue ahí, ¿no? Y sigue en prisión y él dice, pero ¿cómo sigues acá? Pues no sacarte de nosotros, ¿no? De este encierro. ¿Qué van a decir los demás, no? ¿Qué van a decir los demás? Que habiendo tenido la posibilidad de sacarte, hemos preferido no gastar nuestro dinero, ¿no? Entonces eso va a ser una vergüenza para nosotros. Y bueno, Sócrates está escuchando simplemente, no está escuchando. Bueno, en general eso, pero a ver, algunos comentarios ya yendo al texto mismo. A mí me pareció de entrada muy sugerente esto, ¿no? Cuando Gritón le dice, hace rato que me admiro viendo que suavemente duermes, de intención no te desperté para causar el tiempo lo más agradablemente, ¿no? O sea, Sócrates está siendo condenado a muerte, pero tiene un sueño ligero, un sueño agradable, ¿no? Y luego ya le hace el piropo, ¿no? Yo siempre te considero feliz por tu carácter, pero incluso ahora mucho más, o sea, ahora que estamos en la plena desgracia, ahora que estás a puertas de morirte, esa admiración por ti crece más, ¿no? ¿Qué dos asuntos? Una conciencia tranquila significa poder dormir bien, ¿ok? Las personas que no tienen la conciencia tranquila no pueden dormir bien, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, Sócrates acá está con la conciencia tranquila, él ha sido juzgado, pero él sabe que su juicio es injusto, así que él está tranquilo porque él no tiene nada que reclamarse a sí mismo, ¿no? Entonces, él tiene una conciencia tranquila y por lo tanto duerme bien. A diferencia, por ejemplo, de personajes que ya no digamos simplemente de actuales, sino de todas épocas, ¿no? Recientemente estuve leyendo pues Macbeth, y recordarán los que saben de Macbeth, Lady Macbeth, ¿no? Que mata pues a este rey Ducán, ¿no? Ella no puede dormir, ella es para sonámbula, ¿no? Tiene una mala conciencia. Y así las personas que cometen crímenes también, pues se sabe que son así, no tienen mala conciencia, no pueden dormir bien. Pero Sócrates está tranquilo, ¿no? El segundo, esto, yo te considero feliz por tu carácter, ¿no? Ya este tópico de ser feliz, ¿no? ¿De dónde está la felicidad, ¿no? Y que la felicidad está en el carácter, también ha sido rastreado por varios escritores. Yo acá les traigo una que encontré en Schopenhauer, en un texto llamado Aforismos sobre el arte de sobrevivir. Déjenme leerles una partecita para que entiendan el punto a lo que voy. Schopenhauer, luego de hablar sobre la suerte de los mortales, ¿no? Que se divide en tres, en lo que uno es, en lo que uno tiene, en lo que uno representa, dice, de todo lo anterior se infiere cuánto depende nuestra dicha de aquello que somos, de nuestra individualidad, mientras que casi siempre solo se toma en cuenta nuestro destino, es decir, aquello que tenemos o que representamos. Pero para empezar, el destino mismo es algo que puede mejorar, es algo que se puede mejorar. Y en segundo lugar, si se goza de riqueza interior, no habrá que pedirle mucho al destino. En cambio, un pobre diablo seguirá siendo un pobre diablo por el resto de sus días. Y un alcornoque, un obtuso pedazo de alcornoque, aunque entre al cielo y esté rodeado de un harén. Como dice Goethe, tanto el común de los hombres como el siervo o los señores admiten en todos los tiempos que la máxima felicidad de los hijos de esta tierra radica solo en la personalidad, ¿no?
Y Heráclito en el parágrafo 119 dice, el carácter del hombre es su genio divino, ¿no? Entonces la felicidad pues está reconocida que está dentro de nosotros. La felicidad está en nuestro carácter, está en lo que somos, no en lo que representamos, no en lo que tenemos, sino en lo que somos, ¿no? Y Sócrates acá lo manifiesta de una forma estupenda, ¿ok? Ahora, sobre el sueño que tiene, ¿no? Me fue un cierto sueño, dice que tenía hace noche. ¿Qué pasa en su sueño? Bueno, hay una mujer que le dice, ¿no? Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil tía, ¿no? Y a lo que la misma nota te dice que esto es una transliteración de lo que ocurre en la Ilíada, ¿no? En el verso 363, en fin, lo pueden leer. Ahora, quién es esta mujer, no? Me pregunté. Bueno, esto vamos a descubrirlo al final, ¿ok? Al final, que al final también hay cierta referencia, porque acá no se puede ser cualquiera, ¿no? Uno puede decir, ya es la muerte misma que le está diciendo Sócrates, que al tercer día va a llegar a un lugar fértil, ¿no? A la fertilidad, que es como una especie de isla con bastantes cosas. Pero eso va a tener que esperar un poco más, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Por último, ya la conversación misma con Critón, ¿sí? Cuando él se refiere a Sócrates, ¿no? En vez de decirle filos, o sea, amigo, le dice epidedeios, ¿no? Que es un amigo íntimo. Porque otra vez recordemos, Critón es amigo de hace tiempo, desde la infancia es amigo de Sócrates, es un amigo muy querido para él. Y lo que le duele a él, como nos duele a cualquier persona cuando perdemos a alguien, es perder esa cercanía que tenemos, ¿no? Perder eso que podemos hacer con los amigos, que es conversar, ¿no? Que es poder contarnos cosas. Y él dice, y esto es por culpa de la mayoría, ¿no? La mayoría del hoi polloi, porque ellos te han condenado, ¿no? Esta mayoría en esta democracia que tenemos te ha condenado. Y, y ellos mismos incluso más adelante van a condenarnos a nosotros porque no te hemos podido salvar, ¿no? Y acá donde Sócrates saca su parte aristocrática, le dice, pero ¿por qué damos importancia a la mayoría, ¿no? ¿Por qué tiene que importarte la mayoría si en verdad nos debe importar más bien lo que digan las personas que tienen seso, ¿no? Las personas que de verdad su opinión vale, y no la mayoría. Este tema va a ir desarrollándose más adelante, ¿no? Y pues acá Gritón le hace recordar sus propias palabras también, recordamos el Hippias menor, ¿sí? Que la mayoría es capaz de producir los mayores males, ¿no? Entonces, sí, está bien, la mayoría pueden importarnos, pero si ellos cometen los mayores males, entonces sí debe importarnos, ¿no? Y Sócrates dice, bueno, ojalá fueran también capaces de hacer los mayores bienes, ¿no? Ojalá esa mayoría también fuera capaz de hacer el bien, pero más parece que solamente pueden hacer el mal. ¿Y qué hace la mayoría? Pues se deja guiar por lo que la suerte les dice, ¿sí? La casualidad, el tijé, en griego es tijé, la casualidad, la suerte, lo que la suerte les depara, ellos simplemente van por ahí, ¿no? Y no hacen a nadie ni sensato ni insensato, ni frónimos ni áfrona, ¿no? O sea, no le dan frónesis a nadie la mayoría, simplemente hacen lo que la suerte les dice, ¿no? Finalmente, Critón dice a Sócrates, no te traiciones a ti mismo, ¿no? No renuncies a ti, no renuncies a tus hijos y sálvate. Bueno, Sócrates acá está escuchando y ya más adelante va a intervenir y va a decir por qué es que él está todavía ahí, ¿no? Bueno, eso serían las primeras palabras que tengo. Eh, si alguien tiene algún comentario interesante que decir, pertinente al respecto, también me gustaría escucharlo, ¿no? Sí, bueno, tengo unas notas más, pero eso las puedo ir diciendo en lo que viene de las siguientes escenas. Paul, ¿a ti qué te pareció? Porque Paul, tú estás ahí de Critón, ¿no? ¿Qué te parece esa actitud socrática y Critón mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de, porque Paul es estudiante de literatura, ¿no? Y sabe bastante también. ¿Cómo ves tú, Paul, esta relación Critón-Sócrates dentro de este diálogo? Bueno, es una relación muy, muy íntima, ¿no? Son amigos muy, muy queridos y llama la atención esas ganas de Critón de salvar a Sócrates pese a todo. Eh, se debe elegir lo que elegiría un hombre bueno y decidido, sobre todo cuando se ha dicho durante toda la vida que se ocupa uno de la virtud. O sea, eso es lo que plantea Critón, ¿no? Elige salvarte, porque si no, estás eligiendo mal, le dice, prácticamente a su amigo. Y bueno, eso, lo más interesante creo para mí ha sido el tener en cuenta la opinión de la mayoría, ¿no? Ese tema de la mayoría y de la minoría, ¿no? O sea, no importa la mayoría, dice Sócrates, Ujú, ujú, porque si son capaces de hacer los mayores males, también son capaces de hacer los mayores bienes, y eso me llamó la atención, ¿no? O sea, ese razonamiento de Sócrates
es, ok, si hay una persona que es capaz de ser tan mala, o sea, también es capaz de ser tan buena. O sea, o yo lo entendí así. Sí, sí, claro, como lo dije, eso está en el diálogo Hipias menor, ahí se comenta pues esa posibilidad. ¿No te parece a ti, Paul, que acá estamos no, viendo también de la parte mitológica, como nos gusta acá analizar, una especie de un recuerdo, porque mira, hacen referencia, ¿no? A la Ilíada, ¿no? Por lo que dice Sócrates que en su sueño, ¿no? Se acordó. ¿No esto te parece Sócrates una suerte de Aquiles y Critón una suerte de Patroclo? Porque él mismo se está poniendo en ese lugar. Él mismo dice del sueño, y ese verso lo dice Aquiles. En la Ilíada, si lo revisamos, lo dice Aquiles, ¿no? Y también, Claro. claro, recordemos que los griegos, para los griegos, todo está dentro del mito, el símbolo, ellos viven en ese ambiente, ¿no? Entonces, cada vez que quiero encontrar una suerte, un modelo, siempre voy a referirme a estos modelos inmortales, que son la mitología, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante al inicio de nada más, porque él dice, llegar a la fértil tía, ya, ¿quién lo dice? Lo dice Aquiles, ¿no? ¿Y quién pierde, pues, en la mitología un gran amigo, ¿no? Pues Aquiles pierde a Patroclo. Y también la misma queja es por eso, porque dice, no, yo te lloro porque no voy a tener a alguien más como tú con quien conversar, ¿no? Bueno, en fin, No, claro. sí, sí, Ujú. por ahí también Sí, quería ver si tenías una referencia. Y ujú. Natalie, claro, Natalie, sí, perdón, Paul, ¿vas a querer comentar algo? Ah, no, que justamente Catri dice esto, ¿no? O sea, que es lo más literario que ha hecho Platón al respecto. Sí, pues él mismo está que dice que es como una suerte de Aquiles. En fin, Natalie, te escuchamos. Gracias, Max. Sí, yo quería puntualizar sobre el tema de los hijos, que me llama la atención, ¿no? Ajá. Sí, porque Critón le dice que va a abandonar a sus hijos, ¿no? Es como si recién los fuera a abandonar, o en qué sentido se lo está diciendo. Le está jalando, por así decirlo, las orejas por haber tenido hijos y aún así los va a abandonar. Porque nosotros sabemos que Sócrates, el Sócrates histórico, no fue un buen padre, ¿no? Por eso se habla de Ujú. tantos problemas que tenía con Jantipa. Y dice Critón, si vas a tener hijos, es para que te fatigues para criarlos y educarlos, porque de Pues, lo contrario no deberías tener hijos, le dice. Le está llamando la atención, porque él desde el principio le dice que se sabe que no cría a sus hijos y en segunda instancia va a morir y los va a seguir abandonando. Entonces, a mí me parece que le está llamando la atención en el por qué ha tenido hijos si se va a dedicar a una vida así, ¿no? Netamente a la filosofía, porque él, en vez de estar con su familia, decide ir con sus amigos, hablar con sus amigos sobre filosofía, filosofar, ¿no? Vivir una vida de filósofo. mm. Bueno, recordemos que Tom es amigo desde la infancia, o sea, él le conoce todo a Sócrates, ¿no? Entonces, ¿quién más que un amigo para hacerte recordar, ¿no? Tus fallos? Pero también recordemos que está poniendo él quiere convencer a Sócrates de que por sus hijos mismos no debe él quedarse en la cárcel sino escapar. O sea, a la vez que, claro, le está reprochando de cierta forma, pero también está usando como una especie de argumento, se está tomando los hijos como argumento para que Sócrates recapacite y se escape con él. O sea, yo veo ahí es un doble filo, ¿no? Está yendo ahí por ambos lados. Y más adelante las mismas leyes, ¿no? Que ahí Natalia va a hacer el papel de las leyes, ellas mismas le van a recordar también eso, ¿no? De que Sócrates, tú tienes hijos acá también, ¿no? O sea, no estás tú solo en esto, ¿no? Creo que es acá lo que está de fondo es eso, ¿no? Sócrates, tú no estás solo en esto, tú no estás solo. Acá hay mucha gente, tú tienes esposa, hijos, amigos, todos estamos a ti, porque cuando uno está en duelo, pues no está solo uno solo, está en duelo todo lo que uno le rodea, ¿no? Jocelyn, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que no encienda la cámara, pero estoy teniendo problemas de conectividad. Primero, comentar esto de la referencia a Aquiles, ¿no? De hecho, bueno, no estoy muy en tanto que Critón sea un Patroclo, pero al menos sí la figura de Sócrates como Aquiles, ¿no? Me trae bastante a colación por el Aquiles y el dejarse llevar en primer lugar. Ajá, Porque acá, ¿no? Ok. acá Critón lo que dice, ¿no? Toma una decisión. Es más, tú ya no deberías estar acá deliberando, ya debemos tener la decisión. Tú
por el tema del cuidado de los hijos, no te preocupes por el gasto de dinero, es más, preocúpate por nuestra reputación, ¿no? La reputación que tendríamos, porque obviamente es una vergüenza no aprovechar la oportunidad de salvar y ser salvado. Entonces, déjate llevar, ¿no? Y la última parte dice, en todo caso, déjate persuadir y no obres de otro modo. O sea, ya, déjate llevar, sé el primer Aquiles, ¿no? Guíate por la cólera del peli de Aquiles. Pero en Aquiles, recordemos también que aparece pues la gran primera figura de la humanidad, ¿no? De la pietas griega, ¿no? En el abrazo de Aquiles y el padre de Héctor, ¿no? Ahorita se me ha ido el nombre del padre, que de algún modo entra al campamento de Aquiles que estaba prácticamente vejando, Príamo, gracias, que estaba prácticamente vejando el cadáver de Héctor, ¿no? Y el anciano Príamo se va hacia él y justamente reclama la pietas, ¿no? Y entre Aquiles y Príamo pues se dan este apretón, este abrazo de compartir dolor, ¿no? Uno por la muerte de Patroclo y por la ira que tuvo y no pudo, pues, o sea, ¿qué más pueden hacer? Haber perdido ambos, ¿no? Entonces aparece de todas maneras este símbolo de la humanidad de la pietas, y pietas también va a aparecer de algún modo mencionado en este diálogo, ¿no? Con un Sócrates casi siendo una forma de ritualizar nuevamente las leyes, ¿no? Así que me agradó bastante esta parte de la mención a Aquiles. Estuvo muy buena, no sé si lo habrán mencionado también igual en alguno de los textos adjuntos en cuanto a este diálogo, pero me pareció bastante interesante, ¿no? Porque nuevamente aquí definitivamente como héroe está pintado Sócrates, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Claro, porque es el modo de vida, o en todo caso, el modo de cómo morir está acá, ¿no? Lo otro, bueno, ya mencioné en todo caso, pues esto de la decisión del que le está reclamando Critón, como buen amigo, como mortales que somos, que es pues obviamente elegir la elección que menos nos duele, que menos nos daña, ¿no? Y frente a esto, pues otra vez la lección, una de las últimas y la más grande lección pues, de Sócrates que va a venir después, ¿no? No, eso de ahí, bueno, ya hicieron el comentario de los más, así que creo que después podemos ir añadiendo más cositas. Gracias. Claro, claro. Sí, en efecto, en efecto. Javier, te escuchamos y acá ya pasamos a la siguiente escena, si no, no va a alcanzar. Okay. Sí. Si no me equivoco, el barco esperaban venía a un santuario de Apolo, ¿no? ¿Disculpa? El barco que estaban esperando venía del santuario de Apolo, de Delos, ¿no? Sí, viene de Delos, claro. Hay una procesión recordando pues el mito de Teseo el Minotauro. Los atenienses enviaban pues un barco para que llegue allí y le regresen, ¿no? Entonces, sí, venía dentro de este aspecto también de fiesta sagrada en Grecia, sí. Ok, bueno, es muy llamativo en este contexto, estamos viendo de lo heroico y lo mítico, ¿no? Esta casi intervención divina, o podría estar dentro de lo que es una intervención divina para el mundo griego, estos retrasos que tiene este barco, justamente que viene del dios Apolo, a quien Sócrates llama como testigo en su juicio, de que decir yo estoy haciendo lo que dice el dios. Así que está esa cuestión que también retoma los motivos de la Ilíada y de la Odisea, de esto de los barcos que no llegan, que van para acá, para allá. Lo mismo con el sueño de la dama, que me interesa mucho, no llegué a releer todo el texto antes de venir, pero me interesa mucho por algunas conexiones con el neoplatonismo de Dante y demás que se podrían llegar a hacer, pero ahí no sé para dónde va esto del sueño de la dama, así que muy interesante eso. Iba a marcar lo de la tranquilidad de conciencia que mencionaste al principio. Acá creo que vemos una vez más lo fundacional de todo el mundo griego, desde lo mítico y lo filosófico, ¿no? Como estos motivos, esta percepción de lo psíquico, de la psique humana, de cómo funciona la psique humana, y que sí, que podemos seguir teniendo en vigencia hasta el día de hoy, con esto de la conciencia y demás. Y también una crítica a la democracia. Acá Alejandro Cerletti, en la enseñanza de la filosofía como problema filosófico, advierte de que los filósofos que enseñamos filosofía proponiendo hacer filosofía en las aulas, siempre estamos ahí en el margen,
en el filo de la navaja con esta idea socrática, ¿no? Con esto de cuestionar el sistema todo el tiempo, el mismo sistema en el que queremos trabajar, y puntualmente menciona de cómo el sistema político mejor que tenemos hasta ahora, la democracia, no llega a incluir todas las voces, de cómo no soporta una voz tan disidente como la de Sócrates. Y acá en el texto puntualmente está marcado esto de que las mayorías pueden equivocarse, que es quizás una de las grandes, no sé, falencias, pero uno de los grandes puntos ahí donde las democracias siempre nos hace un poquitito de ruido, decir, la mayoría puede equivocarse y cómo se trabaja con eso, ¿no? De cómo decir, bueno, una mayoría puede sancionar una ley que es injusta, puede condenar a un inocente, etcétera, ¿no? Y como, no sé, ahora porque estoy en el contexto de nuevo gobierno, ¿no? Es decir, de cómo la necesidad de los acuerdos en lo parlamentario y demás, es decir, que no sea una mayoría automática que sanciona las leyes que viene del partido gobernante, sino que realmente se mantenga ese clima de diálogo. Y lo último, bueno, también creo que hay ciertos paralelismos con la pasión de Cristo, ¿no? Eso es muy evidente. Ahí no lo tengo muy estudiado, pero sí sé que Juan tiene algunas influencias neoplatónicas, y justo en su evangelio aparecen todos los discursos de Cristo en la última cena. Así que si bien hay diferencias, como por ejemplo la angustia que tiene Cristo en Getsemaní, sí hay esta actitud ante la muerte, ¿no? Esta actitud de entrega, decir, esto es lo correcto, en esto es por lo que mi vida me conduce a este punto y acepto la muerte como consecuencia de las opciones y de la coherencia de vida que voy teniendo. Eso era lo que quería compartir hasta ahora. Gracias, Javier. Siempre tus apreciaciones son bastante valoradas aquí. En efecto, Sócrates, ya lo dije también en la sesión anterior, de la apología, es visto como un Cristo, ¿no? Como un Mesías en la filosofía, y obviamente los paralelos también se notan, ¿no? Y más adelante voy a comentar también al respecto. Bueno, sobre las democracias y las mayorías, pues, ¿qué te puedo decir? Acá en este texto y en los anteriores también, Sócrates está abiertamente diciendo que las mayorías lo que más hacen es equivocarse, ¿no? Lo que más hacen es equivocarse. Entonces, es otro contexto, estamos en un mundo el mundo que crea la democracia misma lo dice, ¿eh? O sea, no estamos hablando acá de otros pueblos, en fin, o sea, los mismos creadores de la democracia lo dicen. Entonces, también ahí en nuestra modernidad, pues eso nos puede sonar mal, ¿no? Porque claro, ya tenemos también experiencia de los totalitarismos, entonces, ¿cuál es la otra opción entonces si no es la democracia? Al respecto del tema del mitológico y divino, bueno, en fin, solo quiero recordarle que esta diosa, ¿no? Él lo describe, es bella, tiene buena forma, tiene blancos vestidos, ¿no? Recordemos esos atributos, luego ya vamos a referirnos a esta diosa, pero también quiero mencionar que desde el inicio acá en este diálogo ya hay una participación de lo divino femenino, ¿sí? Ya está lo divino femenino desde el inicio nada más. Al principio hablándole en sueños a Sócrates, ¿no? Ahora recordemos, los sueños acá son valorados, pero en alto, son altísimamente valorados. No estamos acá pues en una sociedad que dice, ya soñé esto y no significa nada, ¿no? Hay sueños de corno y de marfil, como decía Homero, y este sueño pues es un sueño que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto de lo femenino va a tener importancia también cuando veamos el tema de las leyes, porque las leyes van a hablar aquí, y las leyes son mujeres, son femeninos, ¿no? Hugo, dejamos tu participación o si lo puedes escribir para la siguiente escena, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Porfa. Vale. Entonces vamos a la segunda escena, que es una de las más largas ya, para ir comentando y seguir comentando este diálogo que está fascinante. Mira, del inicio nomás todo lo que hay. Es un diálogo pequeñito, corto. 19 páginas tiene aquí, pero eso no significa que no sea profundo, ¿ok? Vamos entonces, nuevamente, a ver, 3, 2, 1, y ya. Querido Critón, tu buena voluntad sería muy de estimar si le acompañara algo de rectitud. Si no, cuanto más intensa, tanto más penosa. Así pues, es necesario que reflexionemos si esto debe hacerse o no, porque yo, no solo ahora, sino siempre, soy de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que al razonamiento que, al reflexionar, me parece el mejor. Los argumentos que yo he dicho en tiempo anterior no los puedo desmentir ahora, porque me ha tocado esta suerte. Más bien me parecen ahora en conjunto de igual valor y respeto, y doy mucha importancia a los mismos argumentos de antes. Si no somos capaces de decir nada mejor en el momento presente, sabe bien que no voy a estar de acuerdo contigo,
ni aunque la fuerza de la mayoría nos asuste como a niños, con más espantajos que los que ahora, en que nos envía a prisiones, muertes y privaciones de bienes. ¿Cómo podríamos examinar esto más adecuadamente? Veamos, por lo pronto, si recogemos la idea que tú expresabas acerca de las opiniones de los hombres, a saber, si hemos tenido razón o no al decir siempre que deben tenerse en cuenta unas opiniones y otras no. O es que antes de que yo debiera morir, estaba bien dicho y en cambio ahora es evidente que lo decíamos sin fundamento, por necesidad de la expresión, pero solo era un juego infantil y pura charlatanería. Yo deseo, Critón, examinar contigo si esta idea me parece diferente en algo cuando me encuentro en esta situación o me parece la misma y según el caso si la vamos a abandonar o la vamos a seguir. Según creo, los hombres cuyo juicio tiene interés dicen siempre, como yo decía ahora, que entre las opiniones de los que los hombres manifiestan debe estimarse mucho algunas y otras no. Por lo Dios, Critón, ¿no te parece que eso está bien dicho? En efecto, tú, en la medida de la previsión humana, estás libre de ir a morir mañana y la presente desgracia no va a extraviar tu juicio. Examínalo. ¿No te parece que está bien decir que no se deben estimar todas las opiniones de los hombres, sino unas sí y otras no? Y las de unos hombres sí y las de otros no. ¿Qué dices tú? ¿No está bien decir esto, Britón? Sí está bien, Sócrates. ¿Se deben estimar las más valiosas y no estimar las malas? Sí, ¿Son valiosas las opiniones de los hombres juiciosos y malas las de los hombres de poco juicio? pero ¿cómo no? Veamos en qué sentido hacíamos tales cosas. Un hombre que se dedica a la gimnasia, al ejercitarla, ¿tiene en cuenta la alabanza, la censura y la opinión de cualquier persona o la de una sola persona? La del La de una médico o el sola, entrenador. la de una sola persona. Luego debe temer las censuras y recibir con agrado los elogios de aquella sola persona, no los de la mayoría. Es evidente. Así pues, ha de obrar, ejercitarse, comer y beber según la opinión de ese solo, no del que está a su cargo, perdón, del que está a su cargo y entiende, y no según la de todos los otros juntos. Así es. Bien, pero si no hace caso a ese solo hombre, y expresa su opinión y sus elogios, y en cambio estima las palabras de la mayoría que nadie entiende, ¿es que no sufrirá daño alguno? ¿Cómo no? ¿Qué daño es este? ¿Hacia dónde tiende y a qué parte del que no hace caso? Es evidente que el cuerpo, en efecto, lo arruina. Está bien, lo mismo pasa con las otras cosas, Critón, a fin de no repasarlas todas. También respecto a lo justo y lo injusto, lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, sobre lo que ahora trata nuestra deliberación. ¿Acaso no debemos nosotros seguir la opinión de la mayoría y temerla? ¿O la de uno solo que entienda, si lo hay, al cual hay que respetar y temer más que a todos los otros juntos? Si no seguimos a este, dañaremos y maltrataremos aquello que se mejora con lo justo y se destruye con lo injusto. ¿No es así esto? Así lo pienso, Sócrates. Bien, si lo que se hace mejor por medio de lo sano y se daña por medio de lo enfermo, lo arruinamos por hacer caso a la opinión de los que no entienden, ¿acaso podríamos vivir al estar eso arruinado? Se trata del cuerpo, ¿no es así? Sí, Sócrates. ¿Acaso podemos vivir con un cuerpo miserable y arruinado? De ningún modo. Pero ¿podemos vivir acaso estando dañado aquello con lo que se arruina lo injusto y se ayuda a lo justo? Consideramos que es de menor valor que el cuerpo, la parte de nosotros, sea la que fuere, en cuyo entorno están la injusticia y la justicia. De ningún modo, Sócrates. Ciertamente es más estimable entonces. Mucho más. Bueno, querido amigo, luego no debemos preocuparnos mucho de lo que vaya a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, aunque sea uno solo, y de lo que la verdad misma diga. Así que en primer término, no fue acertada tu propuesta que debemos preocuparnos de la opinión de la mayoría acerca de lo justo, lo bello y lo bueno y sus contrarios. Pero podría decir alguien que los más capaces, pero podría decir alguien que los más capaces de condenarnos a muerte.
Es evidente que podría decirlo Sócrates. Tiene razón, pero mi buen amigo, este razonamiento que hemos recorrido de cabo a cabo, me parece a mí que es aún el mismo de siempre. Examina además si también permanece firme aún para nosotros, o no permanece el razonamiento de que no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Sí, permanece. La idea de que vivir bien, vivir honradamente y vivir justamente son el mismo concepto, ¿permanece o no permanece? Permanece, Sócrates. Entonces, a partir de lo acordado, hay que examinar si es justo o no lo es el que yo intente salir de aquí sin soltarme los atenienses. Y si nos parece justo, intentémoslo, pero si no, dejémoslo. En cuanto a las consideraciones de que hablas sobre el gasto de dinero, la reputación y el crianza de los hijos, ese temer, Critón, que estas en realidad sean reflexiones adecuadas a estos que condenan a muerte y harían resucitar si pudieran sin el menor sentido, es decir, a la mayoría. Puesto que el razonamiento lo exige así, nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino examinar, como antes decía, si nosotros, unos sacando de la cárcel y otros saliendo, vamos a actuar justamente pagando dinero y favores a los que me saquen, o bien vamos a obrar injustamente haciendo todas estas cosas. Y si resulta que vamos a realizar actos injustos, no es necesario considerar si al quedarnos aquí, sin embargo, sin emprender, sin alguna, tenemos que morir o sufrir cualquier otro daño antes de cobrar injustamente. Me parece acertado todo lo que dice Sócrates. Mira, ¿qué Bueno, debemos hacer? examinarnos en común, amigo, y si tienes algo que objetar mientras yo hablo, objétalo, y yo te haré caso. Pero si no, mi buen Cretón, deja ya de decirme una y otra vez la misma frase que tengo que salir de aquí contra la voluntad de los atenienses, porque yo doy mucha importancia a tomar esta decisión tras haberte persuadido y no contra tu voluntad. Mira si te parece que está bien planteada la base de razonamiento. Intenta responder a lo que te pregunte, lo que tú creas más exactamente. Vale, lo intentaré. Bueno, sí. Estamos en la segunda escena y acá ya entramos pues a los temas, ¿sí? A los temas ya del diálogo mismo. Y otra vez, no hay que dejarse asustar por la mayoría, ¿sí? Otra vez, la mayoría aquí está siendo vista con desprecio, ¿sí? Más claro no puede estar, eh, porque se prefiere, ¿no? Se prefiere a los hombres que tienen juicio, ¿sí? Y como han visto también en mis notas, aquí se hace claramente referencia a un dicho heraclitiano, ¿no? Un dicho de Heráclito que está acá, en el fragmento 49 de Heráclito. Heráclito dice, uno vale para mí por 10.000 si es el mejor, ¿no? Uno, ¿sí? Vale por 10.000 si es el Aristos, si es el mejor. Claro, acá Sócrates está diciendo lo mismo con más palabras, obviamente, porque es un diálogo, en fin, no son simplemente fragmentos, ¿no? Pero es la misma idea. Y recordemos que Platón, pues, también era un seguidor de Heráclito, ¿sí? Él era considerado también, él lo cita Heráclito en otros lugares también, pero acá está la idea, esta idea de Heráclito de que el mejor vale por las manadas, está claramente puesta aquí, ¿no? Y Nietzsche luego lo va a repetir más adelante, porque claro, esto es una moral aristocrática, ¿no? O sea, a mí qué me importa la mayoría, a mí me importa lo que el mejor piense de mí. No quiero convencer a multitudes, no quiero convencer a la mayoría, sino al mejor. Y si ese mejor solo está de acuerdo con lo que yo hago, pues estoy bien, ¿no? Sí, ahora estamos en un contexto democrático, en fin, y estas ideas pueden sonar incluso fascistas, pueden sonar de muchas maneras, pero es lo que está acá escrito, ¿no? Y creo que también si prestamos razonamiento a estas palabras, no están tan descarriladas, ¿no? Él mismo pone el ejemplo del gimnasta, ¿no? Un gimnasta, por quién podría dejarse llevar? ¿Por lo que digan los demás o por lo que lo diga pues su entrenador, ¿no? Y acá me vino la imagen de esta película Rocky, en la cual Rocky está entrenando y ya se hace famoso, ¿no? Y entonces él tiene todas las cámaras dentro de sí y su amigo Apolo está dice, pero ¿por qué estás así, Rocky? Y Rocky pues es famoso, pues, ¿no? Está ahí con la mayoría, ¿no? Y quiere sacarse fotos y todo. Pero es entrenamiento solamente para el público, porque en verdad él no está entrenando, él simplemente quiere el aplauso de los demás, ¿no? Entonces ahí más valía la opinión de su amigo Apolo que de la mayoría, porque Apolo pues era un luchador, él sabía cómo pelear, ¿no? En cambio la mayoría solo quería verlo a él pues entrenando. Entonces, ¿qué tan cierto es esto, no? ¿Debemos de verdad prestar atención a uno solo aunque sea el mejor y dejar la opinión de la mayoría? Bueno, es un reto para nosotros, ¿no? Ahora, también esto, no es simplemente vivir, sino vivir bien.
¿sí? Aquí, lo que consideramos más importante no es vivir, sino vivir bien, ¿no? El eu-sen, ¿no? Claro, porque claro, uno puede vivir de muchas maneras, pero vivir bien es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ellos quieren salvarle la vida a Sócrates, pero salvándole la vida, ¿va a vivir bien o va a vivir como un exiliado, ¿no? Entonces también está esta idea de fondo de el vivir bien, ¿sí? Bueno, creo que estas son las dos ideas principales que tengan que compartir. ¿Alguna opinión que tengan al respecto? A ver, Hugo, te escuchamos. Súper fantástico, gracias, muchísimas gracias. Para hacerlo algo corto sobre lo que estamos conversando, ¿a quién debemos buscar para poder conocer un poco más? Por ejemplo, un entrenador, quien habla con el deportista, tiene mayores comentarios que el deportista podría encajar si se acerca, por ejemplo, por ejemplo, a compañeros de su misma institución de deporte. Entonces, como estaba muy sorprendido por esta información, quiero compartirles mi comentario a través de un pequeño anécdota que pueden buscar en internet y es cierto, ¿no? Sobre aquella oportunidad que Heidegger asumió el rectorado de una universidad. Primero se le comentó que asumiese el rectorado de la Universidad de Berlín, pero Heidegger se acercó a un campesino que vivía alejado de la ciudad y no dijo nada, solo se juntó junto con él, encendió una pipa, estaban fumando, tabaco seguramente, y luego al verse por unos minutos decidió que rechazaría la oportunidad de ser rector de la Universidad de Berlín, ¿no? Entonces, también, ¿qué tan importante es acercarse a quién sabe, ¿no? Eso podría comentarse solo eso corto ya. Vale, gracias. Jocelyn, te escuchamos. Sí. Ok, bueno, justo también otra cosa que ya en la línea justamente de Aquiles, en la línea heroica, y también con respecto a la mayoría, me venía a la mente decir, al menos en una sociedad sana, ¿no? Al menos en una sociedad sana la mayoría hace caso al mejor, ¿no? Obviamente siempre en Grecia, esta mayoría, pues no, sabemos que se trataba igual de cierto tipo, que tenían que cumplir ciertas condiciones para ser ciudadano, etc., ¿no? Pero la mayoría en su momento hacían caso a los mejores, ¿no? Por ende, al menos en los años de sanidad se seguía eso. Posteriormente, pues esto fue dejándose de lado, porque igual, ¿quién elige la vida, quién elige la muerte heroica por encima de la larga vida? Es Aquiles, por tradición, ¿no? En cambio, lo que se fue gestando posteriormente, probablemente, es que la mayoría se haya olvidado de este camino heroico de Aquiles, ¿no? Que va a retomar Platón con Sócrates acá, ¿no? En una mayoría que ya solamente se preocupa no por este honor más heroico, sino se preocupa precisamente por lo que él dice, ¿no? Tal vez corresponde a la mayoría, más bien lo que tú me dices, escritor, la preocupación por el dinero, obviamente, la preocupación por la reputación, pero la reputación de esta mayoría enferma, ¿no? Entre esta mayoría enferma, y obviamente algo que es de temer, que es el cuidado de los hijos, que igual lo va a tocar bastante de modo más delicado después. Pero hay que evaluar, ¿no? Es lo que menciona Sócrates, ¿no? Diciendo, porque igual Critón lo que dice, ¿no? Oye, por tradición debemos respetar esto. No, pero espera un momentito, ¿no? Por tradición hay que recordar, obviamente, a uno de los grandes maestros, hay que repasar esta opción que nos da con Aquiles, ¿no? Y veo que justamente en esa línea va a retomar esta parte de la tradición. Curioso, porque recordemos que con Platón y con Sócrates se inicia un nuevo camino diferente a la tradición, pero siempre Platón va a tomar primero esa cuota de tradición, la va a examinar y va a inaugurar este nuevo sendero, ¿no? Un comentario chiquito más, sobre todo el de dormir tranquilos y todo ello. Para revisarlo, o para revisar también esto de dejarse llevar, esto de justamente el de dormir tranquilos,
el por qué uno no puede dormir, tal vez cuando siente la culpabilidad o siente que justamente no ha ido por el camino recto debido al dejarse llevar, etcétera. Me hizo recordar también a una serie última que vi, que se llama Vinland Saga, recomendadísima para que le den una chequeadita, porque igual también hace alusión a la parte del cristianismo primitivo, los nórdicos, etcétera, ¿no? Entonces, recomendado, me hizo recordar porque tocan bastante bien esto del cómo al dejarse llevar, uno comete actos de odio, comete una serie de atrocidades que al final no te van a dejar dormir. ¿Cómo es que vas a lograr, digamos, descansar? Pues cuando logres ciertos perdones, ¿no? Pero tocado de una forma bastante, insisto, bastante cristianismo primitivo, básicamente, ¿no? Recomendadísimo esa parte. Nada, eso. Genial, genial. Gracias por las recomendaciones. Acá tiene un campo abierto para dar sus recomendaciones. Paul, te escuchamos. Sí, bueno, esto del tema de la democracia, ¿no? Me hizo pensar que generalmente, o digamos de manera particular, se está pensando en un gobierno, es decir, en quién manda, porque en una democracia, si se habla de mayorías o a quién hacemos caso, si es al mejor o la mayoría, entonces hablamos de elegir a un gobernante. Entonces, eso me remitió a, a pensar justo en ese comentario que hace Desmond Morris acerca de aquel jefe superior y aquellos subordinados que están debajo. Él comenta que, bueno, dentro de un sistema democrático moderno, igual es alguien, el que está superior, el que está gobernando, tiene tiene a sus subordinados por debajo, ¿no? A pesar de que se piense que, bueno, no, sí, todos somos iguales, etcétera. O sea, él es el que manda, ¿no? Y, por ejemplo, en la imagen de un ministro, bueno, él tiene sus guardianes, él tiene comida, él tiene, etcétera, ¿no? Un montón de beneficios que no tiene, obviamente, alguien, un civil, común y corriente, digamos, de la ciudad, ¿no? Entonces, se repite igual, así sea un sistema democrático, que hablemos de igualdad, de libertad, etcétera. Ese sistema de que el que está por delante, el que está mandando, el que está por arriba, perdón, tiene que ser diferente, tiene que distinguirse del resto, y que supuestamente tendría que ser el mejor, ¿no? Porque por algo está teniendo, digamos, estas cuestiones. Ya ahora que sea elegido por la mayoría y que sea o no sea el mejor, ese es otro rollo, digamos, entre comillas, ¿no? Otro tema. Pero la estructura se repite, o sea, es la misma. Vale, vale, interesante. Javier, te escuchamos, luego ya comento para pasar a la siguiente escena. Siguiendo a Jocelyn y a Paul, algo que que habíamos visto con el Protagoras, dicho muy simplemente, creo que si los políticos dijeran la verdad, quizás la mayoría votaría al mejor. Pero ahí tenemos esa cuestión con la sofística, ¿no? Es decir, no son las mejores propuestas, sino son las más bonitas, este canto de sirena que suelen hacer los políticos. Tal vez por ahí venga esta cuestión, ¿no? Es decir, no es que el sistema falla de por sí, sino que está esta cuestión de que creo que presupone esta democracia, en sentido griego, presuponía esa cuestión de verdad. De decir, porque siempre estuvo la cuestión aristocrática en la cultura griega, ¿no? Entonces esto de presuponer las mejores propuestas, los mejores capacitados, y yendo a lo que decía Paul, en que el que va adelante, el gobernante, el presidente, ¿no? Que designe a los ministros más capacitados, no por favores políticos, ¿no? Esto que también se menciona en el texto de las dádivas de dinero, de quién te ayuda a salir, quién te ayuda a llegar, sino creo que por ahí se podría mejorar justamente esta cuestión, esta imperfección del régimen democrático. Y muy rápidamente, yo este año tuve varios problemas en las escuelas secundarias por enseñar una introducción al pensamiento de Juan Bautista Alberdi, porque Milei lo cita bastante, pero yo no enseñaba a Alberdi por las ideas de Milei, sino porque Alberdi es el que dedicó 15 años, partiendo de una reflexión filosófico-política, a encontrar los acuerdos para elaborar la Constitución Nacional Argentina. Ahí volvemos a la cuestión de las leyes. Entonces yo enseño al que fue el mejor filósofo político que encontró los acuerdos para dar estas leyes, ¿no? La ley fundamental de la nación. Alberdi, obviamente, como casi todos los próceres de mi país, muere en el exilio, completamente olvidado. Y bueno, también esto habla
supongo que en los pueblos de ustedes también estará. Acá en Argentina, casi todos los que son considerados los mejores no asumieron los cargos públicos. José San Martín, nuestro libertador, se le ofreció la presidencia y él la rechazó, porque no quería decidir entre los dos bandos que estaban enfrentados, sabiendo que prácticamente era condenar a muerte a uno de los dos bandos. Así que, bueno, eso lo quería compartir. Vale, Javier, gracias. También tomando los comentarios que han hecho, pues desde la etología, los estudios en los animales, en fin, se sabe, ya es un conocimiento, que naturalmente tendemos a ver a las personas por encima o por debajo de nosotros. O sea, eso es, primatológicamente es así, incluso en otras especies también, ¿no? O sea, es natural vernos en jerarquías. Que hay unos que son mejores que nosotros, los hay, obviamente, ¿no? Y unos que son peores que nosotros, también los hay, ¿no? El tema con la modernidad es que subvierte todos los valores, ¿no? Porque es una modernidad decadentista, ya, en fin. Y pues esto se nota más en el plano político, sociológico. Al final ahí se nota claramente, pues, que los mejores no están arriba ni los peores están abajo, ¿no? Sino que más bien parecería todo lo contrario, ¿no? Y ni hablar de la política sudamericana, porque ahí ya no acabamos, hay tantos ejemplos y contraejemplos al respecto, ¿no? Pero siempre es bueno también reconocer, ¿no? Creo que va por ahí, por reconocer de que es natural querer seguir al mejor, ¿no? Y pues si eso se pudiera dar en otros ámbitos, también quizás fuera lo mejor, pero estamos en el mundo real y a veces las cosas no son tal cual, ¿no? Bueno, entonces vamos ya a la tercera escena. Esta tercera escena también tengo cosas que compartir interesantísimas. Acá justo viene la reflexión al cristianismo ahí, que yo se lo comentó y también Javier lo comentó. Así que vamos a esta tercera escena. Y acá también ya aparecen las leyes, ¿sí? También las leyes ya le da voz Sócrates a las leyes. Entonces, vamos ya con esta tercera escena y estamos en la página 10, son 19. Este texto es cortito, pero como les digo, es fascinante en el tratamiento que da. Okay. Empezamos entonces. Atento Critón, atento leyes. 3, 2, 1, ya. Afirmamos que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente. O que... Un momento. Estoy viendo con así. Ya. Afirmamos que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente, o que en unos casos sí y en otros no. O bien que de ningún modo es bueno y honrado hacer el mal, tal como hemos convenido muchas veces anteriormente. Eso es también lo que acabamos de decir. ¿Acaso todas nuestras ideas comunes de antes se han desvanecido en estos pocos días y desde ya hace tiempo? Critón, hombres ya viejos dialogando uno con otro seriamente sin darnos cuenta de que en nada nos distinguimos de los niños. O más bien, es totalmente como nosotros decíamos entonces. Lo afirma o lo niega la mayoría. Y aunque tengamos que sufrir cosas aún más penosas que las presentes, o bien más agradables, cometer injusticia no es, en todo caso, malo y vergonzoso para el que la comete. ¿Lo afirmamos o no lo afirmamos, Critón? Lo afirmamos, Sócrates. Luego, de ningún modo se debe cometer injusticia. Sin duda. Por tanto, tampoco si se recibe injusticia, se debe responder con la injusticia, como cree la mayoría, puesto que de ningún modo se debe cometer injusticia. Así es. ¿Se debe hacer el mal, Critón, o no? De ningún modo se debe, Sócrates. Y responder con el mal cuando se recibe mal, ¿es justo como la afirma la mayoría o es injusto? De ningún modo es justo. Luego, no se debe responder con la injusticia ni hacer mal a ningún hombre, cualquiera que sea el daño que se reciba de él. Procura, Critón, no aceptar esto contra tu opinión si lo aceptas. Yo sé ciertamente que esto lo admiten y lo admitirán unas pocas personas. No es posible una determinación común para los que han formado su opinión de esta manera y para los que mantienen lo contrario, sino que es necesario que se desprecien unos a otros cuando ven la determinación de la otra parte. Examina muy bien, pues, también tú si estás de acuerdo y te parece bien, y si debemos iniciar nuestra deliberación a partir de este principio, de que jamás es bueno ni cometer injusticia, ni responder a la injusticia con la injusticia, ni responder haciendo mal cuando se recibe el mal. O bien te apartas si no participas de este principio. En cuanto a mí, así me parecía antes, y me lo sigue pareciendo ahora,
Pero si a ti te parece otro modo, dilo y explícalo. Pero si te mantienes en lo anterior, escucha lo que sigue. Me mantengo y también me parece a mí. Continúa. Digo lo siguiente, más bien pregunto. Las cosas que se han convenido con alguien, que son justas, ¿hay que hacerlas o hay que darles una falsa salida? Hay que hacerlo, Sócrates. A partir de esto reflexiona. Si nosotros nos vamos de aquí sin haber persuadido a la ciudad, ¿hacemos daño a alguien y precisamente a quien menos se debe o no? ¿Nos mantenemos en lo que hemos acordado que es justo o no? No puedo responder a lo que preguntas, Sócrates. No lo entiendo bien. Bueno, consideremos de este otro modo entonces. Si cuando nosotros estemos a punto de escapar de aquí, o como haya que llamar a esto, vinieran las leyes y el común de la ciudad y colocándose delante nos dijeran, Dime, Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que por medio de esta acción que intentas, tienes el propósito en lo que de ti depende de destruirnos a nosotras y a toda la ciudad? ¿Te parece a ti que puede aún existir sin arruinarse la ciudad en lo que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son inválidos por particulares y quedan anulados? ¿qué vamos a responder? Critón, a estas preguntas y otras semejantes. Cualquiera, especialmente un orador, podría dar muchas razones en defensa de la ley que intentamos destruir, que ordena que los juicios que han sido sentenciados sean firmes. ¿Acaso les diremos, la ciudad ha hablado injustamente con nosotros y no ha llevado el juicio rectamente? ¿Le vamos a decir eso, Critón? Sí, por Zeus, Sócrates. Quizá dijeran las leyes, ¿Es esto, Sócrates, lo que hemos convenido tú y nosotras, o bien que hay que permanecer fiel a las sentencias que dicta la ciudad? si nos extrañamos de sus palabras, quizá dijeran, Sócrates, no te extrañes de lo que decimos, sino respóndenos, puesto que tienes la costumbre de servirte de preguntas y respuestas. Veamos qué acusación tienes contra nosotras y contra la ciudad para intentar destruirnos. En primer lugar, ¿no te hemos dado nosotras la vida y por medio de nosotras desposó tu padre a tu madre y te engendró? Dinos entonces a las leyes referentes al matrimonio, ¿les censuras algo que no está bien? no la censuro, diría yo. Entonces, a las que se refieren a la crianza del nacido y a la educación en la que te has educado, ¿acaso las que de nosotras estaban establecidas para ello no disponían bien ordenando a tu padre que te educara en la música y en la gimnasia? Sí disponían bien, diría yo. Después que hubiste nacido y hubiste sido criado y educado, podrías decir en principio que no eras resultado de nosotras y nuestro esclavo tú y tus ascendientes. Si esto es así, ¿acaso crees que los derechos son los mismos para ti y para nosotras? ¿Y es justo para ti responder haciéndonos a tu vez lo que nosotras intentamos hacerte? Ciertamente, no serían iguales tus derechos respecto a tu padre y respecto a tu dueño, si lo tuvieras, como para que respondieras haciéndoles lo que ellos te hicieron, insultando a tu vez al ser insultado o golpeando al ser golpeado y así sucesivamente. Te sería posible, en cambio, hacerlo con la patria y las leyes, de modo que si nos proponemos matarte, porque lo consideramos justo, por tu parte, intentes en la medida de tus fuerzas destruirnos a nosotras, las leyes y a la patria, y afirmes que al hacerlo obras justamente tú, al que en verdad se preocupa de la virtud. ¿Acaso eres tan sabio que te pasa inadvertido que la patria merece más honor que la madre, que el padre, y que todos los antepasados, que es más venerable y más santa y que es digna de la mayor estimación entre los dioses y entre los hombres de juicio? Te pasa inadvertido que hay que respetarla y ceder ante la patria y halagarla si está irritada, más aún que al padre, que hay que obedecer, convencerla u obedecerla, haciendo lo que ella disponga, que hay que padecer sin oponerse a ello, ni ordena padecer algo, que si ordena recibir golpes, sufrir prisión o llevarte a la guerra para ser herido o para morir, hay que hacer esto porque es lo justo y no hay que ser débil ni retroceder ni abandonar el puesto, sino que en la guerra, en el tribunal y en todas partes hay que hacer lo que la ciudad y la patria ordene o persuadirla de lo que es justo y que es impío hacer violencia a la madre y al padre, pero lo es mucho más aún a la patria.
¿Qué vamos a decir a esto, Gritón? ¿Dicen la verdad las leyes o no? Me parece que sí. Tal vez dirían aún las leyes. Examina además, Sócrates, si es verdad lo que nosotras decimos, que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. En efecto, nosotras te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe, como a todos los demás ciudadanos, de todos los bienes que éramos capaces. A pesar de esto, proclamamos la libertad para el ateniense que lo quiera, una vez que haya hecho la prueba legal para adquirir los derechos ciudadanos y haya conocido los asuntos públicos y a nosotras las leyes de que si no lo parecemos bien, tome lo suyo y se vaya a donde quiera. Ninguna de nosotras las leyes lo impide, ni prohíbe que si alguno de vosotros quiera trasladarse a una colonia, si no le agradamos nosotras y la ciudad, o si quiere ir a otra parte y vivir en el extranjero, que se marche a donde quiera llevándose lo suyo. El que de vosotros se quede aquí, viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que de hecho, ya está de acuerdo con nosotros en que va a hacer lo que nosotras ordenamos, y decimos que el que no obedezca es 3 veces culpable porque le hemos dado la vida y no nos obedece porque lo hemos criado y se ha comprometido a obedecernos y no nos obedece ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotros proponemos hacer lo que ordenamos y no le imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre dos, persuadirnos u obedecernos. Y el que no obedece no cumple ninguna de las dos. Decimos, Sócrates, que tú vas a quedar sujeto a estas inculpaciones y no entre los que menos de los atenienses, sino entre los que más, si haces lo que planeas. Si entonces yo dijera, ¿por qué exactamente? Quizá me responderían con justicia, diciendo que precisamente yo he aceptado este compromiso como muy pocos atenienses. Dirían, Tenemos grandes pruebas, Sócrates, de que nosotras y la ciudad te parecemos bien. En efecto, de ningún modo hubieras permanecido en la ciudad más destacadamente que todos los otros ciudadanos, si ésta no te hubiera agradado especialmente, sin que hayas salido nunca de ella para una fiesta, excepto una vez al Istmo, ni a ningún otro territorio a no ser como soldado. Tampoco hiciste nunca, como hacen los demás, ningún viaje al extranjero, ni tuviste deseo de conocer otra ciudad y otras leyes, sino que nosotras y la ciudad éramos satisfactorias para ti. Tan plenamente nos elegiste y acordaste vivir como ciudadano según nuestras normas, que inclusive tuviste hijos en esta ciudad, sin duda porque te encontrabas bien en ella. Aún más, te hubiera sido posible durante el proceso mismo proponer para ti el destierro si lo hubieras querido y hacer entonces con el consentimiento de la ciudad lo que ahora intentas hacer contra su voluntad. Entonces, tú te jactabas de que no te irritarías si tenías que morir y elegías, según decías, la muerte antes que el destierro. En cambio, ahora, ni respetas aquellas palabras ni te cuidas de nosotras, las leyes intentando destruirnos. Obras como obraría el más vil esclavo intentando escaparte en contra de los pactos y acuerdos con arreglo a los cuales conviniste con nosotras que vivías como ciudadano. En primer lugar, respóndenos si decimos verdad al insistir en que tú has convenido vivir como ciudadano según nuestras normas con actos y no con palabras, o bien si no es verdad. ¿qué vamos a decir a esto, Gritón? ¿No es cierto que estamos de acuerdo? Necesariamente, Sócrates. Vale. Bueno, ya estamos en la recta final, sí, en esta tercera escena. Las leyes han dado sus palabras, están hablando, ¿no? Es muy claro lo que dicen las leyes. Pero bueno, recapitulemos. ¿Cómo empiezan ellas pues a tener voz aquí, ¿no? Este razonamiento que hace Sócrates, ¿ok? Es el siguiente, que no se debe responder injusticia con injusticia, ¿sí? Ese es el fundamento, esa es la base, eso es lo que está de fondo. Ese es el pilar fundamental de esta reflexión. No se debe responder mal con mal. Si a uno le hacen injusticia, uno no debe responder con injusticia. Si a uno le hacen mal, no debe responder con el mal.
Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Lo defiende en estas palabras y ya luego le hace hablar de las leyes porque, claro, según Critón, no, claro, las leyes mismas, o bueno, en fin, la ciudad misma te ha condenado y lo ha hecho de forma mala, ¿no? Lo ha hecho de forma injusta, entonces estaría bien que te escapes, ¿no? Pero entonces ahí viene la moral socrática, ¿no? Que no se debe responder mal con mal. Ya, sobre esto de que no se debe responder mal con mal, pues Sócrates no es el único que lo ha dicho dentro del plano de la literatura y de la filosofía, en fin, ¿no? Tenemos varios testimonios al respecto. De hecho, he traído unos cuantos para que puedan ser también comparados por ustedes. En primer lugar, quisiera mostrar, pues, a ver, que me cargue esta pantallita. Ajá, ya. Para tener una referencia oriental, ¿sí? Y luego una también cristiana, he traído pasajes en los cuales se dice prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí. Claro, ya, aquí está. A ver, se los comparto. Esto está es un texto de sabiduría del budismo, ¿sí? Es el capítulo 26 del Dhammapada. Y acá está, en la 389, ¿no? Dice, no debe uno golpear a un brahman, ni contra el que lo golpeó debe el brahman soltar su cólera, ¿sí? Vergüenza para aquel que golpea a un brahman, vergüenza para el brahman que contra este suelta su cólera, ¿sí? El brahman o el brahim o el noble, ¿sí? Nadie debe golpearlo, pero si lo golpean a él, él no debe responder. Sería vergüenza para él responder a alguien que le ha golpeado, ¿sí? Esa es una referencia. Ahora también, para los que conocen la Biblia, también tenemos en la Biblia, ¿sí? Tenemos en el capítulo de los Romanos, voy a ponerlo acá, Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, ¿no? Pero esta es nuestra formación más inmediata, así que creo que todos lo vamos a reconocer. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependiera de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, ni dejad lugar, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Sí? Romanos, ¿sí? Y pues también tenemos a Lucas, claro, el Evangelio, ¿no? Lucas capítulo 6, versículos 27 al 31 también. Ahí también está, ¿sí? Dice, ¿no? Bueno, está hablando acá el amor hacia los enemigos, ¿no? Pero a vosotros, lo que os decís, yo les digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres vosotros, sino también ustedes? Y como quieres que hagan los hombres contigo, también haz tú con ellos, ¿no? La regla de oro, ¿sí? Entonces lo tenemos en varias tradiciones, pero también, obviamente, no puede ser que no haya habido gente que se haya puesto en contra de esto, ¿no? Así que también les presento un pasaje, ¿no? Del Zaratustra, ¿ok? Para que también veamos la contraparte, ¿no? Es una pequeña parte, así que voy a tomarme el tiempo de leerlo todo. Dice, un día habíase quedado Zaratustra dormido debajo de una higuera, pues hacía calor y había colocado sus brazos sobre su rostro. Entonces vino una víbora y le picó el cuello, de modo que Zaratustra se despertó gritando de dolor. Al retirar el brazo del rostro vio una serpiente. Esta reconoció entonces los ojos de Zaratustra, dio la vuelta torpemente, quiso marcharse. No, dijo Zaratustra, todavía no he recibido mi agradecimiento. Me ha despertado a tiempo, mi camino es todavía largo. Tu camino es ya corto, dijo la víbora, con tristeza, mi veneno mata. Zaratustra sonrió. ¿En alguna ocasión ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente? Dijo. Pero toma de nuevo tu veneno, no eres bastante rica para regalármelo. Entonces la víbora se lanzó otra vez alrededor del cuello y le lamió la herida. En una ocasión que Zaratustra contó esto a sus discípulos, estos le preguntaron, ¿y cuál es, Zaratustra, la moraleja de tu historia? Zaratustra respondió así, los buenos y los justos, me llaman el aniquilador de la moral. Mi historia es inmoral. Si vosotros tenéis un enemigo, no le devolváis bien por mal, pues esto lo avergonzaría, sino demostrad que los
sino demostrar que os ha hecho un bien. Y es preferible que os encolericéis a que avergoncéis a otro. Y si os maldicen, no me agrada que quieras bendecir. Es mejor que también vosotros maldigáis un poco. Y si se ha cometido una gran injusticia con vosotros, cometed vosotros enseguida 5 pequeñas. Es horrible ver a alguien a quien la justicia lo oprime solo a él. ¿Sabías ya esto? Injusticia dividida es justicia a medias, y solo debe cargar con la injusticia aquel que sea capaz de llevarla. Una pequeña venganza es más humana que ninguna, y si el castigo no es también un derecho y un honor para el prevaricador, entonces tampoco me gusta vuestro castigo. Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla, sobre todo si se la tiene. Solo que hay que ser bastante rico para esto, para hacerlo. No me gusta vuestra fría justicia, y desde los ojos de vuestros jueces me miran siempre al verdugo y su cuchilla fría. Decidme, ¿dónde se encuentra la justicia que sea amor con ojos clarividentes? Inventad pues el amor que soporta no solo todos los castigos, sino también todas las culpas. Inventad pues la justicia que absuelva a todos, excepto a los que la juzgan. ¿Quieres estudiar otra cosa? ¿En quién quiere ser radicalmente justo? En ese incluso la mentira se convierte en afabilidad con los hombres. Mas, ¿cómo voy yo a querer ser radicalmente justo? ¿Cómo puedo dar a cada uno lo suyo? Básteme uno con dar lo mío. En fin, hermanos, cuidad de no ser injustos con ningún eremita. ¿Cómo poder olvidar un eremita? ¿Cómo podría él resarcirse? ¿Cuál un pozo profundo es un eremita? Es fácil arrojar dentro una piedra, mas una vez que ha llegado al fondo, decidme, ¿quién quiere sacarla de nuevo? Guárdense de ofender a la eremita, pero si lo han hecho, entonces también mátenle. Bueno, entonces tenemos defensores y tenemos uno que no es tan defensor de responder, ¿no? Injusticia con injusticia, mal con mal, ¿no? Entonces, lo he traído para tener a esta amplitud, ¿verdad? De opiniones y no solamente para estar predicando una palabra, que no hacemos eso acá, pero para que vean que así como hay gente que dice, y que es lo normal, creo, ¿no? La regla de oro no responde mal con mal, en fin, también hay otros que dicen, no, si ya te hacen mal, también responde mal, ¿no? En fin. Y luego, ya también para dar paso a ustedes, el tener palabra acá, ¿no? Acá se le pide a Sócrates que tenga palabra. Las leyes le dicen, tú te has comprometido con nosotras implícitamente, porque claro, tú no has escrito un pacto, nada, ¿no? Cuando uno nace en una ciudad y vive en ella, implícitamente acepta sus reglas, pues Sócrates también. Tú implícitamente has aceptado vivir con nuestras leyes, ¿sí? En esta ciudad. Has tenido hijos acá, ¿no? Y recuerda que la patria vale más que el padre y la madre, ¿no? Eso es de opinión común para los hombres de juicio, le dicen, ¿no? Y tienes que hacer lo que sea por la patria. Si la patria te manda a la guerra, tienes que ir a la guerra. Si te manda a hacer esto, tienes que hacerlo, porque estás tú bajo las normas de esta patria, ¿no? Recordemos, para los griegos, la polis es parte de la esfera sagrada, es una religión. Entonces, las leyes lo recuerdan a Sócrates, ¿no? Que estás dentro de esta comunidad religiosa que se llama polis, y a la cual acá todos mantenemos la palabra, ¿no? Tú tenías la posibilidad de escaparte y no te has escapado. Tú te has quedado acá. Entonces ahora que te han condenado, no nosotras, sino ellos, ¿no? Te han condenado, tú tienes que afrontar nada más, no te queda otra, ¿no? Y en fin, si quieres, persuádenos o obedécenos, pero no te vayas así nada más, ¿no? Prácticamente le dice eso a ellos. Bueno, en fin, les doy palabra a ustedes también. ¿Algunos comentarios que tengan al respecto? Dale, Javier. Qué hermoso manual de civismo, todo este discurso de las leyes y todo el diálogo en sí. Es extraordinario para repensar en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto actual y para reflexionar con adolescentes acerca del valor de las leyes y la ciudadanía. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto a esto de las distintas tradiciones, creo que ahí podríamos ver una evolución social, una evolución de la humanidad en esto de ir como llegando a estos acuerdos. Puntualmente esto ya se decía de que la ley del talión, de la antigua ley hebrea, ya era una mejoría con lo anterior porque establecía por lo menos una equivalencia, que era 1 a 1, y no que se fuera
todo un desastre así cada vez creciendo. Y bueno, luego la ley esta de amar a los enemigos, de perdonar, de poner la otra mejilla, como vemos en estas distintas tradiciones que la humanidad va hacia una mirada más pacífica, ¿no? Más de diálogo, quizás retomando esto socrático, ¿no? Es más de diálogo, de acuerdo, de convenciones. Y con el texto de Zaratustra, tratando de leer entre líneas, quizás Sócrates cometió esa injusticia, de devolver la injusticia, si tenemos en cuenta lo que comentábamos la vez anterior con la apología, de que quizás la intención de los acusadores no era matar a Sócrates, sino mandarlo al exilio. Y nos encontraron con alguien tan justo que les va a devolver justamente con la peor moneda posible, que es, bueno, esto que era una fantasía, que era algo exagerado, hasta el final, ¿no? También pensando en esto, que también este escape de Sócrates estaba bastante consensuado, o sea, nadie se iba a escandalizar, y era muy improbable lo que dice Critón de que le sacaran los bienes a los discípulos y eso, sino que se lo iba a dejar pasar si Sócrates se iba. Pero creo que ahí hay como un juego entre justicia e injusticia, decir, bueno, te devuelvo siendo tan justo que llevo al extremo esto, ¿no? Que quizás sea eso que Nietzsche menciona al final del Eremita, ¿no? Le tiraste la piedra al que no te la va a devolver, y esa va a ser tu mayor condena. Eso lo quería comentar. Y lo último, con respecto al estilo de las leyes, me dio la sensación de que tranquilamente podía ser un coro de alguna tragedia griega. Esas leyes, o sea, volviendo a esta cuestión de lo mítico y todo esto que está retomando Platón ahí, podía ser ese lugar de un coro en alguna escena de una tragedia griega. Sí, Javier, claro. Ya te estás adelantando al final también, que ahí tengo ciertas opiniones al respecto, pero sí, en efecto, esto es un coro, ¿no? Sócrates mismo lo va a decir al final, y es un coro interesante, y ahí viene la relación justo con la diosa y todo lo que les he estado dejando así estratégicamente para el final, ¿no? Claro que sí. A ver, damos paso primero a las damas. Jocelyn. Gracias, estimado caballero. A ver, bueno, primero con el último que acaba de decir Javier, que en efecto, justo también estaba en la nota de esto de acá, porque también recordemos que el coro es quien increpa siempre al héroe, ¿no? Es el quien saca la parte moral del héroe. Claro. O sea, está ahí plantado, es que Platón nuevamente, sorprendiéndonos en la parte de cómo escribir. Dios mío, sí. Genial Platón al hacernos esto. Lo otro, con respecto a esto de estas sociedades justamente adultas, las voy a llamar, ¿no? Que también tomando la palabra a Javier. De hecho, a la mayoría, Sócrates, y justamente si es que son parte de esta mayoría, seríamos como niños, dice Sócrates en este mismo texto, ¿no? De hecho, la mayoría, esto de responder mal con mal, es precisamente lo que un niño suele hacer, ¿no? No, él me golpeaba, golpearlo también, es lo que uno espera. Esa es la base de una justicia primitiva, podríamos decirlo, ¿no? Es responder mal con mal. Y en efecto, en las sociedades adultas, en cualquier sociedad ya madura, pues hay normas. Sean normas que vienen por los dioses o normas que vienen en acuerdo común con los hombres, ¿no? O la mezcla de ambos. Estos acuerdos básicos precisamente son lo que buscan es controlar esta animalidad o esta brutalidad, tal vez se podría decir, de la naturaleza, pues prácticamente asesina, se podría decir, del ser humano, ¿no? Entonces, en las sociedades adultas hay estas normas y hay que comportarnos como viejos adultos, te exige también Sócrates, lo menciona, ¿no? Hay que ya estamos viejos, hemos llegado a acuerdos, no vamos a salir con con los espantajos, no vamos a salir pues espantados como los niños, ¿no? Entonces, más o menos hay esta reflexión en tanto a las sociedades adultas, ¿no? Ahora, frente a estos niños, ¿qué es lo que un hombre adulto responsable podría hacer? Pues precisamente enseñarles con actos ejemplares, ¿no? Inclusive acá, el mismo texto acá, no estamos como en otros diálogos donde hace exploración de la verdad, ¿no? De qué es lo justo, qué es lo injusto, sino que dice y reclama, hemos convenido en algo, ¿qué es lo que nos reclama esta situación? Actos, hechos. Entonces, frente a este dilema, tanto político, ético, te reclamo, más que una exploración de la verdad, acciones coherentes. Y esa
y eso me tomo ya las palabras pues, de Fernando, que no está, me imagino, porque ha tenido algún imprevisto, que esta es la lección más grande de Sócrates, ¿no? Y de hecho acá está el ejemplo que va a perdurar y que va a impactar a todos sus allegados y todo eso, que es la decisión de permanecer en su palabra, permanecer con los hechos hasta la muerte, pues, ¿no? Que es obviamente la muerte igual en toda la humanidad siempre ha sido pues uno de los grandes temores del ser humano, y irse frente a eso es hablar en palabras mayores, ¿no? Comentarios a esto. Gracias. Vale, gracias. Sí, muchísimas gracias por tu comentario. En efecto, acá se nota el ejemplo socrático, ¿no? De cómo uno debe prepararse a la muerte, porque la filosofía es aprender a morir. Esa es la filosofía. A ver, nos queda una escenita, estamos llegando ya casi a la hora y media, estamos por la hora y media, nos queda una escena más, ¿sí? Y ahí se va a revelar por fin este secreto. No, el mismo texto lo dice, ¿no? ¿Qué es esto, no? De este coro, estas leyes. Ahí ya por fin va a salir esta figura así esbozada, también no es que lo diga tan claramente, pero sí hay un aspecto divino, porque recordemos, las leyes son divinas, ¿sí? Por eso se respetan, porque las leyes son divinas. Si no hubiera leyes, seríamos, pues, ¿qué seríamos, no? ¿Qué seríamos sin leyes? ¿Qué seríamos sin normas de convivencia, no? Todos haríamos... Somos lo que somos actualmente, que le sacamos la vuelta a las leyes como que... Lamentablemente, nos comportamos como niños bárbaros, ¿no? Sin normas. Pero justamente las leyes tienen voz acá y no se las puede refutar porque son divinas, ¿sí? O sea, ese es el estatus que tiene. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la cuarta escena, ¿les parece? Y al final ya damos los comentarios últimos para también ya cerrar todo el Critón, ¿ya? Vale. Entonces, acá las leyes, acá tienen más participación, así que acá nuestra amiga Natalie, están elegidos los dioses, Natalie, para hablar por medio de las leyes. A ver, empezamos entonces, Natalie. 3, 2, 1 y ya. No es cierto que violas los pactos y los acuerdos con nosotras sin que las hayas convenido bajo coacción o engaño y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo, sino durante 70 años, en los que se te fue posible ir a otra parte si no te agradábamos o te parecía que los acuerdos no eran justos. Pero tú no has preferido a Lacedemonia ni a Creta, cuyas leyes afirmas continuamente que son buenas, ni a ninguna otra ciudad griega ni bárbara. Al contrario, te has ausentado de Atenas menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados. Hasta tal punto, a ti más especialmente que a los demás atenienses, te agradaba la ciudad y evidentemente nosotras las leyes, pues ¿a quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿Ahora no vas a permanecer fiel a los acuerdos? Si permanecerás si nos haces caso, Sócrates, y no caerás en ridículo saliendo de la ciudad. Si tú violas estos acuerdos y faltas en algo, examina qué beneficio te harás a ti mismo y a tus amigos, que también tus amigos corren peligro de ser desterrados, de ser privados de los derechos ciudadanos o de perder sus bienes, es casi evidente. Tú mismo, en primer lugar, si vas a una de las ciudades próximas, Tebas o Mégara, pues ambas tienen buenas leyes. Llegarás como enemigo de su sistema público, de su sistema político, y todos los que se preocupan de sus ciudades te mirarán con suspicacia, considerándote destructor de las leyes. Confirmarás para tus jueces la opinión de que se ha sentenciado rectamente el proceso. En efecto, el que es destructor de las leyes parecería fácilmente que es también corruptor de jóvenes y de gentes de poco espíritu. ¿Acaso vas a evitar las ciudades con buenas leyes y los hombres más honrados? Y si haces eso, ¿te valdrá la pena vivir? O bien, si te diriges a ellos y tienes la desvergüenza de conversar, ¿con qué pensamiento lo harás, Sócrates? ¿Acaso con los mismos que aquí, a saber que los más importantes para los hombres es la virtud y la justicia, y también la legalidad y las leyes? ¿No crees que parecerá vergonzoso el comportamiento de Sócrates? Hay que creer que sí, pero tal vez vas a apartarte de estos lugares. Te irás a Tesalia con los huéspedes de Critón,
En efecto, allí hay la mayor indisciplina y libertinaje, y quizás les guste oírte de qué manera tan grandiosa te escapaste de la cárcel poniéndote un disfraz o echándote encima una piel o usando cualquier otro medio habitual para los fugitivos, desfigurando tu propio aspecto. No habrá nadie que diga que, siendo un hombre al que presumiblemente le queda poco tiempo de vida, tienes el descaro de desear vivir tan afanosamente violando las leyes más importantes. Quizá no lo haya, si no molestas a nadie. En caso contrario, tendrás que oír muchas cosas indignas. ¿Vas a vivir adulando y sirviendo a todos? ¿Qué vas a hacer en Tesalia sino darte buena vida como si hubieras hecho el viaje allí para ir a un banquete? ¿Dónde se nos habrán ido aquellos discursos sobre la justicia y las otras formas de virtud? Sin duda, ¿quieres vivir por tus hijos para criarlos y educarlos? ¿Pero cómo? Llevándolos contigo a Tesalia los vas a criar y educar, haciéndolos extranjeros para que reciban también de ti ese beneficio. ¿O bien no es esto, sino que educándose aquí se criarán y educarán mejor si tú estás vivo, aunque tú no estés a su lado? Ciertamente tus amigos se ocuparán de ellos. Es que se cuidarán de ellos si te vas a Tesalia y no lo harán. Si vas a Hades, si en efecto hay una ayuda en los que afirman ser tus amigos, hay que pensar que sí se ocuparán. Más bien, Sócrates, danos crédito a nosotras que te hemos formado y no tengas en más ni a tus hijos, ni a tu vida, ni a ninguna otra cosa que a lo justo, para que cuando llegues al Hades expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan allí. En efecto, ni aquí te parece a ti, ni a ninguno de los tuyos, que al parecer esto sea mejor, ni más justo, ni más impío, ni tampoco será mejor cuando llegues allí. Pues bien, si te vas ahora, te vas condenado injustamente, no por nosotras las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras y haciendo daño a los que menos convienen, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos contigo mientras vivas y allí en el Hades nuestras hermanas las leyes no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que en la medida de tus fuerzas has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotras a hacer lo que dice. Sabe bien, mi querido Critón, ¿qué es esto lo que yo creo oír? Del mismo modo que los coribantes creen oír las flautas y el eco mismo de estas palabras retumba en mí, ya sé que no puedo oír otras. Sabe que esto es lo que yo pienso ahora y que si hablas en contra de esto, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, habla. No tengo nada que decir, Sócrates. Bien, pues, Critón, obremos en este sentido, puesto que por ahí nos guía el Dios. Vale, listo, final. Bueno, varias cosas por decir aquí, varias cosillas. Las leyes ya llegan al cúmulo máximo, ¿no? Al darles todas estas razones, como digo, más que razones son pues verdades, ¿no? Las que están hablando. Sócrates, si te escapas vas a ser un destructor de las leyes, ¿no? ¿Quieres ser reconocido como un destructor de las leyes? Y si eres destructor de las leyes, pues fácilmente también eres corruptor de jóvenes, entonces sí te han juzgado rectamente, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Nosotros no te hemos juzgado, te han juzgado los hombres, dice él, ¿no? Pues si te vas ahora, te vas condenado injustamente, no por nosotras, sino por los hombres. O sea, las leyes no han condenado a Sócrates injustamente, sino que lo han hecho los atenienses, ¿no? Y si respondes mal con mal, ¿qué va a pasar? En el Hades, nuestras hermanas no te van a recibir con buen ánimo. O sea, también hay leyes en el Hades. Y ahí también hay un respeto, claro, porque ahí tenemos jerarquías también, ¿no? Ahí se cumplen normas. Y si te vas rompiendo las leyes acá, pues allá no te va a ir bien, ¿no? Y acá viene la revelación, ¿no? Dice, lo voy a poner ya para que lo vean. ¿Sabe, mi querido Critón, qué es esto lo que creo oír? Del mismo modo que los coribantes. Los coribantes, ¿quiénes son los coribantes? Los coribantes, seguidores de la diosa Cibele, ¿no? ¿Y quién es la diosa Cibele? La diosa Cibele es una representación de la diosa madre,
¿sí? Cibeles y Atis, hay misterios ahí, los iniciados, ¿verdad? Los coribantes son aquellos iniciados por Cibele que saben los secretos de lo que está más allá de la vida, ¿no? Y esa es la tesis que tengo, que Cibele es esta mujer que se le aparece a Sócrates, anunciándole, ¿no?, que al tercer día llegará a la fértil Tía, una mujer bella, de buen aspecto, con blancos vestidos, ¿no? Bueno, él mismo dice que está como una especie de trance escuchando lo que dice, las leyes, ¿no? Como si fuera un coribante, como si fuera un discípulo de la diosa Cibeles. Claro, este coro es un coro de coribantes, ¿no? Es un coro que tiene flautas, ¿sí? Las flautas tienen un aspecto sagrado, por si acaso, dentro de los griegos, ¿verdad? Escucha los ecos, ¿no?, que están ahí. Está recibiendo palabras divinas, ¿no? Y nada más y nada menos que una figura tan importante como la diosa Cibeles, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Pues, si Sócrates se va, también hará daño a sus amigos, no solamente él mismo. O sea, no está poniendo en riesgo solamente su integridad, sino la integridad también de muchas otras personas que están junto a él, ¿no? Bueno, comentarios, estimados, ya estamos en el final, ahora sí pueden dar su palabra naturalmente. Nos queda todavía un diálogo más en este año, así que todavía no acabamos con esto, pero este diálogo sí que ha estado bastante intenso, ¿eh? Claro, como dice Gatri, ¿no? Sí, ahorita Hugo, no se puede salvar el cuerpo a expensas de salvar el alma, ¿no? Lo primero es la salvación del alma, y luego ya viene la salvación del cuerpo. Sócrates acá nos incita a ser, como dijo también Javier, ¿no?, realmente cívicos, ¿no?, atender a lo que dice la patria. Dale, Hugo, te escuchamos. Bueno, un momento, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Sí, pues, bueno, Sócrates tuvo un momento, o explicó a través de bueno, algo que tuvo la oportunidad de hablar con su amigo Critón, ¿no?, que era muy cercano de la infancia. Y claro, tengo muchas preguntas sobre eso. Creo que principalmente una pregunta para aquí, quien me pueda comentar un poco más, sobre la lectura de Critón en particular. ¿Debe ser una lectura reflexiva, pormenorizada, o debe ser lectura rápida, una lectura solo para poder comentar que se ha leído el libro y ya? Esa es mi pregunta. Un comentario. Vale, vale. Bueno, de hecho, los diálogos de Platón eran leídos en público, sí, porque tenían una importancia, pero dentro de la academia se daban otro tipo de información. Y el Critón, pues, es un manual de civismo, es eso, pero también son muchas otras cosas más, ¿no? Es literatura filosófica que inaugura Platón. Y tiene una intención clara, una intención de respetar a las leyes, respetar a las normas, respetar lo que dicen los superiores. ¿Y por qué? Recordemos nuevamente, ¿cuál es el plan platónico? ¿Qué es la estrategia de fondo aquí? Que él va a dar las leyes al final, ¿no? De hecho, uno de sus diálogos se llama Las leyes, está al final todavía, ¿no? O sea, este es un diálogo, con este diálogo el que sigue ya cerramos todo lo que son el primer Platón, ¿no? El de los primeros diálogos, pero más adelante él va a poner las propias leyes. Claro, está diciendo, tienes que respetar las leyes, tienes que respetar porque son normas venidas de lo alto, ¿no? Son normas divinas, pero él también quiere poner sus normas, ¿no? O sea, también va, no sé si decir contrabandear, pero va a poner ahí su propia doctrina, ¿no? Y también la va a poner a este nivel. Entonces, puede tener muchas lecturas, como todo texto clásico, Hugo de Critón tiene muchas lecturas. Claro, hay bastantes referencias religiosas aquí, bastante saludables para quien quiera también leerlo así, pero también recordemos el trama de fondo, ¿no? Que es Platón queriendo ser, pues, el rey filósofo, ¿no? E incluso no lo dice porque siempre está enmascarándose, pero es lo que deja también al final, ¿no? Sí, Jocelyn. Bueno, justo se me vino también una reflexión en cuanto a las leyes y lo sagrado, ¿no? De hecho, si tenemos en cuenta que para la época justamente las leyes ya era más asunto humano y que por ende
también se habían pues, vuelto un poco más líquidas, o sea, un poco, no tenían tal vez la soberanía que antes tenían. Con el ritual socrático, ¿a qué me refiero con el ritual? Que justamente es sacrificarse haciendo lo correcto, resacraliza las leyes, ¿no? Básicamente, él se pone en modo de sacrificio y al hacer esto, nuevamente une las leyes con lo sagrado, ¿no? Lo digo así como esbozo, porque me vino aquí este trío de las leyes, el ritual y lo sagrado, y lo que va a hacer posteriormente también Platón, porque Platón también le va a dar, o sea, lo que va a necesitar para sus leyes y para que todo funcione es tener tener como base o como dice, como aval de las leyes que va a proponer o de las normas de vida que va a proponer, es a lo divino, ¿no? Lo uno que lo va a conocer, que lo va a decir, sí, y todo eso, pero va a necesitar que tenga esta fundamentación, por eso no se desliga nunca de la parte de lo divino y lo sagrado, ¿no? Lo lanzo así porque nuevamente se me vino a la mente con esto, teniendo en cuenta que las leyes, como hoy en día, que las leyes para nosotros tranquilamente, y hay movimientos que buscan cambiar constituciones, hay movimientos que para los cuales las leyes son tranquilamente violables, cambiables, ultrajables por todas partes. Nosotros no buscamos persuadirlas, buscamos siempre sacarle ese hueco para nosotros hacer lo que queramos con ellas simplemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque ellos no tienen ese fundamento sacro, ¿no? Y más o menos también con los diálogos anteriores, creo que habíamos visto que algo así también estaba pasando con las leyes de la polis, ¿no? Ya se estaba todo disolviendo en esa parte y este acto mismo siento que lo resacraliza. Notas, solamente eso, gracias. Gracias. Javier, te escuchamos. Las leyes son divinas, ya se empiezan a humanizar, como dice Jocelyn, pero todavía son divinas, pero no son absolutas. O sea, está esta posibilidad de persuadirlas y de irse a otra ciudad. Eso también me pareció muy interesante en contraste con la tradición judía, ¿no? Como en el caso de Jonás, de que Dios te va a ir a buscar a donde sea que te escapes. ¿No? Acá no estás de acuerdo con las leyes que reinamos en esta ciudad, te podés ir a otro lugar donde tenemos hermanas que son distintas a nosotras. Así que ahí hay una cuestión, ¿no? De que no es que era completamente un destino trágico, ¿no? En el sentido de que era inevitable, como en el caso de Edipo y demás, de que Sócrates sí o sí tenía que caer así, sino que él se podía, esto está muy remarcado todo el tiempo, él tuvo toda su vida para irse a otro lugar, para probar otra forma de vida, otras leyes, pero siempre juzgó rectas estas. Eso por una parte. Y ahora estaba leyendo un poquitito, googleando sobre la diosa esta Cibeles, es muy interesante, una diosa que viene de Asia Menor. Ahí hay otro vínculo que podemos encontrar con donde surge la filosofía, ¿no? Con Tales de Mileto. Está por esa zona ahí, como hay algo ahí. Es una diosa de la fertilidad, es una diosa que se la relaciona con la vida, la muerte y la resurrección. Eso es muy interesante, pensando con los cruces con el cristianismo, como también con toda la filosofía platónica, ¿no? Con lo que podemos tener en la República, con el mito de Eri y demás. Se la representa sobre un carro, ahí me termina de cerrar la mirada neoplatónica que yo estoy tratando de investigar de Dante Alighieri y demás, que encuentra a Beatriz sobre un carro, que se asocia un poquitito con el carro alado y demás, pero bueno, hay como algunos vínculos esto de lo iniciático con el neoplatonismo, incluso Hermann Hesse en Demian habla de la Beatriz, un poquitito que puede ser amada o puede ser una madre, amada, madre o diosa, así que o diosa, así que también está ese vínculo con el neoplatonismo. Es muy épico este final, es muy épico, es extraordinario, pensando en es un texto tan corto, ¿no? Es muy épico y una vez más me resuena mucho a tranquilamente podría haber sido, tranquilamente Platón, si se quería salir de su estilo de diálogos, lo podría haber escrito como una tragedia. Sí, de hecho las referencias mitológicas nunca están de más, ¿no? Nunca están de más. Cibeles tiene ahí una participación, no lo dice claramente, dice Corifante, ¿no? Ya, pues sí, Corifante es Cibeles, pues, ¿no? Estoy escuchando como si escuchara, ¿no? Esto que los corifantes escuchan. Está en trance, claro, está en trance. Y Cibeles, pues, es la diosa que media entre la vida y la muerte. ¿Y qué
diosa más precisa justamente para este momento, ¿no? En el que él está entre la vida y la muerte, ¿no? Quizás sea esa diosa a la que le habló en sueños. A ver, Jocelyn y luego Paul. Sí, solamente una notita chiquita, justamente con lo que decía esto de persuadir. Y es que no tengamos en cuenta tal vez la idea judeocristiana, no más cercana a nosotros obviamente, de que a lo divino solamente se le obedece, ¿no? O sea, solamente se le escucha. Claro, Al claro. menos en Grecia, la relación con lo divino es comunicativa, persuasiva, Ujú, ¿no? ujú. No es que yo le estoy rogando del modo nuevamente judeo-cristiano, sino que hay ese tipo de relación, como en otras, las distintas relaciones pues, de lo humano con lo divino. Pero acá, precisamente en Grecia, la relación es persuasiva, ¿no? Entonces, a través de la palabra, pues se forman tanto los acuerdos de leyes y todo eso, y la parte de lo sagrado también implica un diálogo, ¿no? Entonces, solamente esa pequeña notita, lo que también mencionaba Javier. Gracias. Vale, vale. Paul, te escuchamos. El bueno de Critón. Sí, bueno, retomando la percepción de Javier, claro, hay otras distintas leyes en distintas polis y resalta acá en el diálogo ese acercamiento a Tesalia, ¿no? Dice, ¿o acaso te irás a Tesalia? Ahí hay más libertinaje, ahí hay más indisciplina, y quizás la gente de ahí de Tesalia se burle de que tú, se ríe de que tú hayas burlado las leyes, ¿no? Poniéndote trajes, poniéndote ropas y cómo te has escapado. Entonces, yo me pregunto si la gente de Tesalia, antigua Eolia, ¿no? A Eolia, ¿cómo interpretaría quizás entonces este sistema de leyes? ¿Se está burlando de las leyes en donde está Sócrates porque son leyes humanas? ¿Por qué, no? Porque si hay una resacralización, un intento de resacralizar las leyes es porque de alguna manera se están violando o se está empezando a violarlas. Me pregunto eso, ¿no? O sea, ¿cómo es esta eh, contraposición entre Tesalia y el Guarano San Critón, ¿no? Y Sócrates. Atenas. Claro, claro. Sí, justo son ciudades que se nombran con nombre propio, ¿no? Tebas, Megara y Tesalia. Y recordamos pues que hay el dicho ateniense es qué bueno que nací hombre ateniense y libre, una vaina así, ¿no? Entonces ellos siempre estaban en el punto, en el centro del mundo. O sea, Atenas se considera para los atenienses el centro del mundo, ¿no? Es el axis mundi. Y todo lo que está alrededor es la periferia, eso es lo que está girando alrededor del centro. Entonces, Atenas tiene que tener, por necesidad misma los atenienses, las mejores leyes, ¿no? Quizás los de Tesalia tienen buenas leyes para ellos, pero no son las leyes que los atenienses quieren para ellos. ¿Sí? Entonces, así es como leo esto, ¿no? Claro, él dice, puedes ir a otras polis, todos son polis, ciudad-estado, ¿no? Cada uno tiene sus leyes, cada uno las obedece, pero las leyes atenienses, esas ya vienen tienen otro valor, ¿no? Otro valor, están más valoradas incluso que las demás. Y claro, también eso tiene que ver pues con que en estos tiempos ya recordemos estamos cerca a guerras y todo, y ya las costumbres también van cambiando, ¿no? Acá se está inaugurando claramente una nueva tradición. Platón, que es quien escribe este texto, él está inaugurando una nueva tradición. Dentro de la tradición que ya venía, que era la de los primeros físicos, en fin, ¿no? La de los filósofos magos, en fin. Acá Sócrates ya pone, bueno, Sócrates, Platón ya ponen otro tipo de conocimiento y también otro tipo de doctrina ya, para que también cree tradición. Y es lo que hace al final, ¿no? Crea una nueva tradición también, es una tradición socrático-platónica. Y pues sí, el tema de las leyes está bien marcado ahí, porque sin eso no funciona, pues no funciona la polis. A ver, nuevamente Jocelyn. Sí, porque la conversación está bonita. Lo que me has hecho también igual evaluar las leyes un poquito, es que las leyes le menciona todo lo que ha conseguido. O sea, esas leyes dicen, hemos conseguido esto, que tú bueno, nazcas en una ciudad tal, te eduques en una ciudad tal, te responden con hechos, ¿no? Hechos que han hecho grande a la ciudad y tú por eso te has quedado acá. Si no te hubieras ido a otras ciudades, como mencionaría, ¿no? Lo que también me hace recordar nuevamente, hablando de sociedades adultas, me voy otra vez a otra de las grandes sociedades maduras, como en el caso de China, por ejemplo, donde las normas, si bien no son leyes como esta, pero las normas, hay algunas normas que inclusive aquel que invadía tenía que hacerlas, porque si no, sencillamente, era expulsado o no era tenido en cuenta. No, hay normas de base porque siempre funcionan y al ser siempre funcionales, al traer siempre lo que uno se espera de ciertas normas, uno se adecua a ello
no por el hecho de que pues, no sé, le hagas caso al estilo no razonable, sino más bien por el hecho de que tú reconoces que son las normas que te van a dar una buena vida, ¿no? Y nuevamente, eso se ve con los hechos, ¿no? Ahí sería la evaluación nuevamente práctica de las leyes, de la política, de la ética también, ¿no? Y ahí otra vez recalco, ¿no? Este es un diálogo donde precisamente prescindimos un poco de aquellos juegos de palabras y todo ello propio de la dialéctica socrática. Y hablamos también acá de evaluaciones de hechos, ¿no? De evaluaciones bastante prácticas en este diálogo. Ya, Claro. no más, no, ya no más. Sí, claro. Javier, te escuchamos. Siguiendo lo de Jocelyn, es que, y tomando lo que había mencionado antes de Alberdi, es que creo que está esto que después nosotros tenemos en nuestra sociedad moderna, lo que es constitución, ¿no? O sea, lo que constituye estas leyes son lo que constituyen, lo que fundamenta esa polis de Estado. Por eso es que esto que le dicen de te dimos todo, tu nacimiento, tu educación, todo lo que has logrado, depende de nosotras porque somos la que damos el marco que define, que fundamenta que estés dentro de una polis y no que estés en un estado de naturaleza, al estilo de Hobbes, ¿no? En un estado de naturaleza donde se devoran entre todos, ¿no? Por eso es que no se pueden romper, o en este sentido, ¿no? Por eso es que no se pueden ultrajar y hay que seguir fieles a ellas. Porque si salimos de ahí, nos quedamos sin Estado, en el sentido antiguo de polis y en nuestro sentido moderno, o sea, nos quedamos sin Estado, o lo mismo cuando, a pesar de las falencias que encontramos en nuestros países, seguimos eligiendo la democracia porque, habiendo probado los totalitarismos, decimos, bueno, lo que mejor funciona y nos mantiene dentro de todo contenidos en nuestro deseo de exterminar a los que piensan distinto, es esto, son estas leyes fundacionales. Sí, este diálogo es bastante político, de hecho es la intención también del diálogo ser bastante político y también de recordarnos, ¿no? Que el orden va a ser siempre, pero siempre va a ser necesario, ¿no? Algo que no tenga orden en una casa nada más, ¿no? Si no hay norma de convivencia, ¿no? ¿Qué ocurre, no? De hecho, las familias modernas no sé si tienen esa prescripción, pero deberían recuperarse al menos, ¿no? Que hay cierto orden también en las casas, ¿no? Y eso se ve cuando, pues, una buena familia paseando afuera en la calle, ¿no? Acá tengo oportunidad de ver claramente cómo es que se educa a los niños cuando están afuera, ¿no? En fin, hay que tener orden, ¿no? Sin orden no funcionan las cosas, ¿no? Si en nuestra microsociedad, que es una familia, ¿no? No hay un orden y vemos que las cosas salen mal, imagínate en una sociedad más grande, un grupo humano mucho más grande, ¿no? Si no hay un orden, pues no se puede hacer nada, ¿no? Y justamente el valor de esto es que por ese orden vale la pena morir, ¿no? O sea, Sócrates dice ya, porque son las leyes que nos están hablando, por estas leyes, por este orden, por esto que organiza todo, que articula todo, por eso sí vale la pena sacrificarse, ¿no? Bueno, amigos, gracias por esta maravillosa participación. Saben que siempre es bueno y, en fin, refrescante discutir estos temas con ustedes. Les comento que ya la siguiente es la última del año, también se acaba el año, ¿no? Acabamos con el Utifrón, ¿sí? Voy a dejar de grabar también para dar más detalles al respecto. Así que dejo de grabar en un momento.